Y al principio de todo, se nos presenta Academia de Magia Rigarden, cuya habilidad más valorada es obviamente la magia. Por lo tanto, aquellos que no tienen aptitudes en esta área, generalmente necesitan demostrar su valor ingresando a mazmorras para matar monstruos. En esto, un niño sigue este camino y afirma que también podrá avanzar en la Academia de Magia, si se esfuerza lo suficiente, y después de eso, el niño va a la clase de magia, y en medio de sus estudios, el profesor Edward llama a Will al frente del salón, pero el niño se distrae, lo que hace que la maestra tenga que llamarlo varias veces. Y cuando nota que tendrá que pasar al frente de la clase nuevamente, el niño comienza a arrepentirse, y la maestra dice que no hay razón para que esté así. Después de todo, le dará un simple ejercicio práctico. En este caso solo necesitarás utilizar el catalizador para conjurar la llama. Sin embargo, Will falla al intentar completar el examen, y con eso, todos los estudiantes comienzan a reírse y burlarse de él, y luego, Edward les dice a todos que guarden silencio, y dice que Will solo es bueno como estudiante teórico, pero en la práctica, sigue siendo insalvable. Y en medio de este sermón, un estudiante llamado Sion conjura la llama y hace el trabajo que debería haber hecho desde el principio. Sin embargo, el maestro le dice que no haga nada sin su autorización, y Sion a su vez se disculpa, pero dice que solo estaba tratando de ayudar al maestro, ya que Will no pudo hacerlo. Y luego, Edward dice que esta pequeña demostración de Sion les será útil, y les explica a los estudiantes que en ese mundo la supremacía de la magia es absoluta, por lo tanto, quien la domina tiene el prestigio de toda la academia, y los que solo entienden de magia. Teoría detrás de esto, no eres digno ni siquiera de estar presente en esos pasillos y debes irte de inmediato. Y después de clase, Will va a un rincón a lamentarse de su ineptitud, y de repente, Sion y otros 3 estudiantes se acercan a él, burlándose de él y diciéndole que simplemente va a matar monstruos débiles en el calabozo solo para obtener una paga miserable. Hay que darle crédito, pero al final Sion afirma que esto sigue siendo algo vergonzoso. Y en medio de toda esta humillación, una estudiante llamada Colette va al lugar a reprender lo que están haciendo Sion y los demás estudiantes, y afirma que a pesar de que no es tan hábil, Will es más amable que Sion y se esfuerza mucho más que nadie. Otra persona. Por eso, Colette dice que no permitirá que nadie humille a su amiga, y Sion, a su vez, afirma que la bondad y el trabajo duro no son suficientes para convertirse en mago, y precisamente por eso, decide no perder más su tiempo, con voluntad, y sugiere que el niño haga lo que dijo Edward y abandone el gimnasio pronto. En esto, Colette intenta consolar a Will y le dice que el profesor Edward también se equivoca al humillarlo así. Sin embargo, Will dice que eso está bien, después de todo, él en realidad no es capaz de usar magia y, además, afirma que ver a una chica tan hermosa preocupada por él lo hace feliz. En esto, Colette se avergüenza y comienza a regañarlo, y Will, a su vez, le explica que le enseñaron a felicitar a las chicas desde pequeño, pero en su caso, él realmente piensa que ella es hermosa, por lo que este no fue un simple cumplido vacío, y al escuchar esto, pierde aún más la compostura y se da cuenta de que necesita honrar el noble nombre de su familia. Y en cuanto a Will, se pierde mirando al cielo, y dice que el día es muy bonito, y Colette le explica que los Thunder Magic siguen defendiendo el cielo. Y luego, Will informa que hace mucho tiempo, la humanidad todavía no sabía nada sobre el cielo, hasta que de repente, el mundo fue aterrorizado por invasores celestiales, en los cuales, 5 magos se unen para luchar contra los enemigos, y al final, los invasores son repelidos del planeta, y los magos lanzan un sello en el cielo, devolviendo la paz al mundo. Y debido a esta hazaña heroica de los magos, todos en el mundo alguna vez pensaron en convertirse uno de ellos, y en cuanto a Colette, se pregunta si la varita de la doncella, Albisvina, también los está cuidando ese día, y Will dice que sí, y dice que ella está sentada junto a una ventana mirándolos, y mientras dice esto se acuerda de una amiga de su infancia, que se llama Elfaria, y ella le cuenta algunas cosas del cielo, como por ejemplo el atardecer, y dice que ese es un acontecimiento muy hermoso, que deja todo a su alrededor con un color rojo, apariencia. Por lo tanto, Elfaria afirma que si se acercan al cielo, en lo alto de la torre, podrán ver el atardecer, pero para hacerlo, primero necesitarán convertirse en magos. En esto, Will sugiere que se conviertan en magos. Los magos se juntan, y luego, los dos entrelazan los dedos y prometen hacerlo realidad. Pero volviendo a Will en el presente, dice que esto no era más que una inocente promesa de la infancia, al menos de su lado. Después de todo, Elfaria en realidad tenía el potencial de ser una magia bander, y él fue la persona más joven en ganar el título de Thunder Magic, y en cuanto a él, Will está por debajo de lo que se considera una persona mediocre. Sin embargo, como una forma de cumplir la promesa que le hizo ese día, decide seguir luchando por cumplir su sueño de quedarse junto a Elfaria. Y luego de eso, acude con el profesor Borkner, quien se enoja con Will cuando descubre que volvió al 7º piso del calabozo. Después de todo, esto podría terminar matándolo tarde o temprano, por lo que Will se disculpa con su maestro, pero aún muestra interés en saber cuánto crédito obtuvo por su última exploración, en la que el maestro confirma que mató a un guardián malvado, y le da 2 créditos por ello. Y entonces, Borkner se da cuenta de que el niño todavía quiere convertirse en mago, y le explica que para llegar a la torre, primero necesita avanzar a la educación superior, y para lograrlo, necesitará obtener más créditos en el área de escribiendo y praxis. Sin embargo, como Will no es capaz de usar magia, nunca podrá obtener créditos de hechizo. En esto, Will explica que está compensando su falta de habilidad con hechizos, enfocándose en obtener créditos en praxis, pero al escuchar esto, Borkner explica que avanzar solo con praxis es imposible, especialmente si la persona en cuestión no sabe cómo usa magia, y además luego, la maestra le recuerda que la graduación de Will está en peligro debido a sus malas calificaciones recientes. Por lo tanto, para compensarlos, debe ganar 4 créditos al final de la semana, y al escuchar esto, Will comienza a desesperarse y busca en sus
notas algún monstruo que le dé 4 créditos de una vez, y entonces, trabajador, comenta sobre algunos rumores sobre que habría un Baskerville en el 6º piso. En esto, Will se emociona y agradece al maestro por decirle esto, pero Sean escucha toda la conversación y decide ir a matar a este monstruo antes que Will, simplemente para hacerle perder la puntuación mínima para continuar en la academia. Y cuando cae la noche, el niño sube al 6º piso de la mazmorra confiado, pues ya ha derrotado a un Baskerville antes, por lo que solo necesita tomar algunas precauciones básicas con su enemigo, por lo que Will le pide a Kiki que lo ayude a encontrar al monstruo con su agudo sentido del olfato. Y mientras tanto, Sean y los demás estudiantes van al calabozo decididos a acabar primero con el monstruo, ya que de esta manera será expulsado de la academia por falta de créditos, y de repente, uno de los estudiantes intenta detener el plan, diciendo que se les podía ver entrando solos al 6º piso. Sin embargo, el otro chico hace saber que Sion es una élite, y por eso puede hacer lo que quiera sin preocuparse por el castigo, por lo que continúan buscando al monstruo, cuando de repente, son sorprendidos por otro monstruo más, Amsi más poderoso que un Baskerville, y entonces, escucha a alguien gritar y va al lugar a ver qué pasa, cuando se topa con un malvado centinela, que en este caso es un monstruo que vale 10 créditos. Y cuando lo vi en ese piso, la voluntad está confusa, ya que un santo malvado suele quedarse en los pisos inferiores. Y en cuanto a Sion, intenta atacar al enemigo con sus llamas, sin embargo, no puede hacer nada contra el monstruo. Después de todo, un santo malvado está en otro nivel. En esto, notará que Sion nunca podrá vencer a ese monstruo, por lo tanto, siente que debe ir a ayudarlo. Pero poco después, Will se pregunta si realmente tiene alguna obligación de ayudarlo, considerando que Sion es ese clásico arrogante que siempre se burlaba de él, y en medio de sus pensamientos, Will recuerda cuando su amigo de la infancia le había dicho que él era un chico amable y valiente, por lo que el chico decide actuar en lugar de huir. En este, detiene el ataque del monstruo con su espada, salvando la vida de Sion, y mientras tanto, el profesor Arwer va donde Borkner, y le informa que Sion y su grupo fueron al 6º piso de la mazmorra sin autorización, por lo tanto, necesitan encontrar una manera de encontrarlos. Sin embargo, Borkner dice que Will también está ahí, y se encargará de todo, por lo que el niño continúa enfrentándose a la malvada centinela solo con la ayuda de su espada, dejando de lado cualquier ataque mágico, porque ni siquiera tiene uno. Y en medio de la pelea, Will hunde su espada en la espalda del monstruo, y Sion se queda observando todo desde lejos con una mirada de asombro, ya que no tenía idea de que el chico del que se burlaba era tan fuerte. Y mientras tanto Borkner explica que Will es un verdadero irregular, en este caso, es alguien que posee una fuerza sobrehumana que ningún mago puede adquirir. Además, Borkner señala que el niño tiene una intuición muy aguda, lo que le permite comprender las estrategias de un enemigo inmediatamente después de verlo. De esta manera se anticipa a los ataques del monstruo y logra esquivarlos. Y luego, Borkner afirma que aunque no es capaz de usar ninguna magia, sigue siendo un guerrero valiente en medio de este mundo dominado por la magia, por lo que el enemigo lanza un hechizo contra su voluntad, con la esperanza de matarlo instantáneamente. Sin embargo, el niño devuelve el poder con su espada, y así finalmente logra derrotar al monstruo y conseguir 10 créditos, que serán más que suficientes para continuar en la academia. Y mientras tanto, Sion se queda tirado en el suelo como un pedazo de basura, y luego, Will camina hacia él y extiende su mano para ayudarlo, irritándolo aún más. Y en cuanto al profesor Arwer, se irrita con el hecho de que ve, porque no puede aceptar el hecho de que una persona supere la magia incluso sin saber cómo usarla. Y después de todo esto, Will acude a la oficina del maestro para entregar al malvado santo y garantizar su estancia en la Academia de Magia. Y hace 5 años, pasará a ser conocido como el estudiante que no puede usar magia, lo que deja a todos a su alrededor asombrados al saber que existe alguien así, y se preguntan cómo habría logrado entrar a la academia en esas condiciones, y entonces, una chica explica que simplemente se usó como cebo para atraer a la señorita Elfaria a la escuela. En este uno de los estudiantes dice que Elfaria ya se convirtió en una maga bander, por lo tanto, deduce que pronto será expulsada, ya que ya no necesitan al niño. Sin embargo, el director lo llama a su habitación, y al ver que el chico tiene buenas habilidades como espadachín, ella le permite seguir asistiendo a la academia, y el profesor Borkner le pregunta si está segura de esto. Después de todo, el chico todavía no puede usar magia, y la directora a su vez continúa con su decisión, y afirma que el chico es realmente muy interesante, por lo que le pregunta si podrá subir a la torre y llegar hasta el FIE, si continúa en la academia y trabaja duro. El director garantiza que si realmente se esfuerza tal vez pueda lograrlo, y luego sale del salón con el maestro, y luego, el director comenta sobre este asunto a solas, y se pregunta dónde terminará esto, ya que un espadachín aspira a convertirse en un mago. Y mientras tanto, el profesor Borkner continúa con su clase sobre escalar la torre, y explica que esto significa avanzar al instituto superior, y para poder alcanzar el puesto de mago bander, el individuo necesita ser reconocido por el centro superior de aprendizaje, que en este caso es el instituto superior, y para lograrlo existen dos métodos principales de ascenso. El primero es crear un nuevo tipo de magia, y el segundo es obtener al menos 7200 créditos en la academia, que en este caso es la forma más fácil de llegar a la educación superior, ya que desarrollar un nuevo tipo de magia es algo para pocos. Y justo después de decir esto, Borkner deja claro que todos allí corren el riesgo de ni siquiera graduarse, por lo tanto, ser reconocido por el instituto superior es un sueño aún más lejano, y precisamente por eso decide dar una buena clase de refuerzo a todos. Y después de clase, Will sale del salón visiblemente agotado, y Coyette nota su cansancio, y Will les explica que la maestra los hizo estudiar mucho, incluyendo una enseñanza rigurosa de magia. Y al escuchar esto, Coyette afirma que Borkner es realmente riguroso. Al fin y al cabo, Will ya obtuvo todos
todos los créditos de escritura posibles. Sin embargo, explica que decidió al menos hacer un esfuerzo en este área, ya que fracasó completamente en trabajando con hechizos. Y en cuanto al profesor Wagner, Will afirma que en realidad fue muy generoso al darle tutoría. Después de todo, la mayoría de los profesores no se tomarían la molestia. Y al escuchar esto, Collette inmediatamente acepta y dice que el profesor Edward es un buen ejemplo de alguien que no daría clases extra. Y mientras caminan por los pasillos, se encuentran con Marce hablando con un grupo de estudiantes, en los cuales él culpa a Sion de la muerte del malvado centinela, y él, a su vez, se enoja al atribuirse el mérito de algo que no hizo, y en medio de todo, Will los pasa de largo. Y entonces, Sion se acerca al chico y lo retiene con mucho odio e incomprensión. Después de todo, incluso sin tener ningún talento, se le adelantó al derrotar al malvado centinela, y luego lo suelta y sigue su camino, jadeando y resoplando. Enfadada, Collette le pregunta si escucha algo entre los dos y él responde que sí, pero deja claro que no fue gran cosa. Y mientras tanto, Edward va a la oficina del dietista y dice que Bosafford debería ser expulsado de todos modos, y al escuchar esta repentina sugerencia, ella se pregunta por qué, y dice que el chico ya está en su último año de la academia, por lo tanto, lo expulsa. Después de haber llegado tan lejos no es lo correcto. Sin embargo, Edward afirma que la academia no necesita a nadie que sea un guerrero y no un mago, y aparte de eso, demuestra que está resentido por el hecho de que superó la magia sin siquiera saber cómo usarla. En este caso, el director saca los documentos con respecto a su desempeño en la academia y explica que Will tiene buenas calificaciones en escritura y sus informes tienen una perspectiva interesante. Por lo tanto, si ignoran el hecho de que no es capaz de usar magia, el chico se destaca mucho al punto de superar su excelencia y además, incluso si no se convierte en un mago, todavía puede convertirse en un artífice o un sanador. Y dicho esto, la directora afirma que Will puede ser útil de diferentes maneras y además le recuerda a Edward el objetivo principal de la academia, que es producir académicos educados para el día fatídico. Pero al escuchar esto, Edward afirma que Will no busca ser un erudito, sino magia bander, algo que le resultará muy difícil lograr. En esto, la directora reconoce que hay un problema ahí, por lo que le pide a Edward que haga una prueba con el chico personalmente, y si Will no pasa esta prueba, le confiará el tema de su ascenso o expulsión a Edward. Y al escuchar esto le pregunta si realmente está segura de esta decisión. Al fin y al cabo él no es tan tolerante como el trabajador, por lo que la directora continúa encomendándole la ejecución de la prueba, ya que está segura de que lo será, capaz de poner a prueba al niño a voluntad y determinar la verdad con tus propios ojos. Y mientras tanto, Will estudia con Collette y le informa que en el año 344 tuvo lugar la batalla de Garzaronzo, cuando los enanos estaban irritados por la explotación y el exceso de trabajo, pues el trato que recibían era peor que el de los elfos, que, como ellos, eran criaturas de otro mundo. Y a causa de esta revuelta, los enanos formaron un ejército para luchar, y mientras Collette lo escucha, nota que ya había estudiado este tema. Sin embargo, Will dice que lo está releyendo para analizar las perspectivas de otras razas. En este Collette le sugiere que se tome un descanso. Después de todo, él ya es mucho mejor que todos escribiendo. Pero Will continúa con su plan de estudiar como loco, porque si pierde aunque sea un crédito, no podrá avanzar a la educación superior. Y en medio de la conversación, Collette nota un mechón de cabello gris en Will, y dice nuevamente que se está esforzando demasiado, y Edward aparece de la nada, y le dice a Will que lo acompañe a la sala de hechizos de inmediato, porque el darte una lección extra para comprobar su valor real. En este caso, la tarea de Will es simplemente hacerle un solo ataque, y si logra hacerlo, Edward promete otorgarle 5 créditos de hechizo. Sin embargo, si Will falla, será expulsado de la academia al instante, y mientras la pelea comienza, Borkner va a la oficina del director por orden de ella y ella lo pone a ver la pelea entre Will y Edward. Y ante esta escena, Borkner comienza a preocuparse. Sin embargo, la directora le explica que en realidad esto es una prueba y le prohíbe impedir que la pelea avance. Después de todo, ella pretende dejar que Edward compruebe por su cuenta si Will está o no es digno de intentar convertirse en un mago mágico. En esto, Borkner no está de acuerdo con el hecho de que ella puso a Edward para probarlo. Después de todo, él es el más cercano a convertirse en un Thunder Magic, porque a pesar de que fue derrotado, Edward al menos pudo llegar a la cima de la torre. En esto casi lo golpea con Dax Darbicans, una magia negra de bajo nivel. En esto, Will intenta golpearlo, pero Edward se protege con su escudo mágico y lo arroja, y entonces, se siente impotente por no poder ni siquiera rascar a su oponente, y Edward a su vez, lanza 1000 hechizos a la vez. Solo una vez, mientras desprecia a Will por no poder ni siquiera lanzar uno. Como resultado, Will comienza a preocuparse y decide esquivar a todos. Esos hechizos solo corren, pero al final es golpeado nuevamente y cae al suelo sintiéndose derrotado. En esto, pide su espada, porque si la tuviera la pelea podría ser menos fea, y mientras tanto, Collette demuestra estar preocupada por Will y se pregunta si él está bien. Después de todo, no espera que salga nada bueno de una clase extra con el profesor Edward. Y entonces, las peores escenas empiezan a pasar por su cabeza, dejándola aún más preocupada que antes, y de repente, Kiki aparece ahí sangrando, y al ver el estado del animal de Will, deduce que él también está en problemas. Y en cuanto a Edward, comienza a caminar lentamente hacia Will, y refuerza nuevamente que la magia de Bander es el pináculo de todos los magos. Por lo tanto, si el chico no es capaz de superarlo, Will no podrá llegar muy lejos. Dicho esto, comenta sobre la batalla de Garzaronzo, donde los enanos organizaron una rebelión con una fuerza de 10.000 personas, y luego, Edward le pregunta a Will cuántos magos se necesitaban para terminar la batalla, y él responde que solo uno. En esta, Edward aprovecha este hecho histórico para glorificar una vez más el poder de la magia en detrimento de la espada. Y aún escuchando todo esto, Will le
levanta la cabeza y reafirma su deseo de convertirse en un mago bander, porque solo así podrá cumplir la promesa que le hizo a Elfie y permanecer al lado de la persona que ama. Y al escuchar ante esto, Arwen se irrita aún más, ya que considera esta motivación impura e inmoral, considerando que quiere alcanzar la cima de la magia. En esto, Will garantiza que a pesar de que sus motivaciones son ridículas para Arwen, seguirá su objetivo hasta finalmente alcanzar a Elfie, y en medio de todo, Coyote le lanza la espada a Will, dándole aún más confianza. Y en cuanto a Arwen, intenta golpear al chico con su magia, pero Will lo corta en el mismo momento. En esto, Arwen decide apelar aún más, y lo ataca nuevamente con la magia de 1000 tiros, y Will, a su vez, dice que tiene miedo de lo que está por venir, considerando que ya ha sido golpeado por el mismo bombardeo mágico. Pero, aunque le tiemblan los brazos y las piernas, insiste en la pelea. Al fin y al cabo, pasar esa prueba es la barrera entre él y los Vandermage. Dicho esto, comienza a correr hacia el profesor Arwen lleno de confianza, y mientras esquiva los ataques, Will le explica que la historia de la batalla de Garzaronzo tiene más detalles. En esta, informa sobre un valiente general enano llamado Garys, quien en realidad luchó después, perdiendo a todos sus compañeros, y a pesar de todo, este valiente general logró asestar un solo ataque al mago, y en honor a su valentía, los magos reconocieron el estatus de los enanos. Y con eso en mente, Will asume el papel del Garys actual, y golpea a Arwen en la cara, cortándolo, y según lo acordado, Arwen le concede los 5 créditos, y en cuanto a Borkner, le explica que Will eligió bucear al bombardeo con un ataque lo suficientemente fuerte como para destruir el escudo del profesor, en el que el director afirma que logró realizar un ataque cortante capaz de superar la magia. Y recordando el día en que se despidió de Oparia, Will le grita prometiéndole que un día él también subirá a la torre, para que los dos puedan ver el atardecer juntos. Al escuchar esto, Oparia sonríe y dice que lo esperará el tiempo que sea necesario. Y dicho esto, ella le da la espalda y sigue su camino, y en cuanto a Will, él promete al profesor Orkney que esta será la primera y última vez que llorará y se sentirá, proporcionando ese cartón. Y volviendo al presente, Will deja su casa para trabajar como repartidor de periódicos y, en el camino se encuentra con uno de los residentes que le desea un buen trabajo repartiendo periódicos. Entonces, Will continúa su viaje, cuando de repente termina dejando caer un periódico, objeto específico en el suelo, y cuando lo recoge, se da cuenta de que hay un artículo en el periódico al respecto de Oparia, informándole que ella había creado una nueva magia original que al final hace, siendo ella la primera persona en crear 12 hechizos. Ante esto, Will se da cuenta de que ella se está esforzando mucho, por lo que siente que debe hacerlo. Lo mismo, y al continuar leyendo el artículo, descubre que el Instituto Superior aprobó una orden para toda la academia, y el responsable de dar esta orden fue precisamente él, Oparia. Al leer esto, Will se sorprende y acude a Rose para pedirle a la niña que cree un objeto mágico. A él, y Rose, a su vez, le pregunta por qué el niño está tan emocionado y se lo explica sobre la solicitud realizada por Oparia Academia, que en este caso, el trabajo realizado por ella consiste para recolectar núcleos de hielo del caminante congelado. Después de todo, ella realmente necesita estos catalizadores mágicos, y los estudiantes que contribuyan a estos serán recompensados. Por lo tanto, Will insiste en que Rose lo ayude con sus objetos mágicos, y así lo hace la niña, y le pide a Will que vaya con cuidado, y en el camino recuerda las palabras de la reina maga de Mercedes, donde dice que todo nace en el calabozo. Por eso, les aconseja que caminan por su camino con su conocimiento y sabiduría como guía, y con eso podrán convertir lo desconocido en algo conocido y así conquistar todo lo que les rodea. Entonces, Will se toma estas palabras para sí mismo, va al 4º piso del calabozo y deja todo en la práctica, y mientras camina un poco más, nota la presencia de varios magos que están trabajando para Oparia, al igual que él, y entre estas personas, está Sion, quien, caminantes congelados a la vez, pero todavía se siente como si él no está evolucionando o derrotando solo a estos monstruos débiles, y en esto recuerda de Dink presenciando a Will acabar con un monstruo mucho más fuerte, y eso deja mucho más sed de sangre que los demás, y en este Will se da cuenta de la fuerza de voluntad de Sion y decide, se da prisa para no quedarse atrás, y en el camino se encuentra con su primer 2 monstruos y los remata en un instante, y ante todo esto, una chica cae al suelo, y se pregunta qué acaba de presenciar. Después de todo, el chico que derrotó a los monstruos no usó magia, sino una espada, por lo que Will le pregunta si está bien y la niña, él responde que sí, presentándose como ellos, y luego, en la clase del profesor Borkiner, él explica sobre la importancia de crear nueva magia. Después de todo, esto es un logro muy grande que garantiza el avance incondicional hacia la torre. En este Borkiner explica que los nuevos hechizos suelen llevar el nombre de sus creadores y sus nombres derivan de palabras asociadas con ellos, y dicho esto, da un ejemplo del hechizo de magia negra, Dax Darkarabian, que fue creado por un mago de la antigüedad conocido como Brigada Darkarabians, por lo que si uno de los estudiantes crea una nueva forma de magia, tendrán sus nombres registrados en el cuento, pero al escuchar esto, los estudiantes notan que el maestro, estás hablando como si esto fuera algo sencillo de hacer, cuando en realidad no lo es ni remotamente una forma realista de avanzar académicamente, ya que no cualquiera quien puede hacer esto, y en medio de la clase, Rose levanta la mano y pregunta más sobre él. Eso salió en los periódicos esa mañana. Después de todo, ella acababa de crear una nueva magia. En esto el maestro afirma que Fuego es, de hecho, un mago excelente e increíble, ya que ella fue la primera persona en crear 12 hechizos originales, y tomando eso en consideración, Orkner dice que pueden considerarla una de las magas más grandes de toda la historia, y al ver esto, Colette se da cuenta de que el mago al que Will intenta llegar es en realidad muy especial, y es más, al verla pensar mucho en ello, Rose deduce que su amiga tiene celos
celos de Elfaria y piensa que la chica le robará su testamento. En este, Colette se enoja con la chica y le dice que deje de decir esas tonterías. En ese sentido, la maestra nota que gritaba entre los dos y les pide que no molesten el progreso. Clase, y luego los dos se van, pero Colette continúa pensando en este tema y deduce que Will puede estar en el calabozo precisamente por culpa de Elfaria, y hablando en él, el niño continúa hablando con ellos, quienes a su vez lo reconocen como aquel aprendiz de libros que no puede usar magia, y en medio de la conversación la chica lo llama senpai. Después de todo, ella solo tiene 14 años, por lo que Will se sorprende al ver que ya está en su habitación. Año a pesar de que ella es solo 2 años menor que él, por lo que le pregunta si no ve, con desdén, ya que no tiene ningún talento, pero Iris dice que es todo lo contrario. Después de todo, ella nunca menos necesitaría a la persona que la salvó, y además, incluso si él no es capaz de usar magia, ella dice que lo respeta porque tiene sus propios dones, y al oír esto, se avergüenza y deja el tema, preguntando si ella también está allí por pedido de Elfaria, e Iris responde que sí. Después de todo, ella quiere ser útil para Thunder Magic, y su mayor sueño también es convertirse en una de las personas que ayudan brindándole apoyo en el cielo, y la oigo hablar con tanta convicción, o yo noto que la niña no está bromeando, y bueno, mientras sigue el camino, le explica que la humanidad todavía no conoce el cielo real, porque el mundo todavía está oculto, y las tremendas energías. La magia de Magia Vander cubre todo esto, creando un cielo falso que también se conoce como la Gran Barrera, y según la historia, cuando la barrera finalmente cae, el mundo una vez más será tomado por la oscuridad, y la calamidad comenzará. Por lo tanto, los estudiantes de la academia se esfuerzan por satisfacer las solicitudes de Magia Vander, no solo porque los admiro, pero también porque quieren ayudar a proteger el cielo, y de repente, Iris revela que, de hecho, conoció a Elfaria, y esto ocurrió cuando Iris era en una terrible situación de mazmorra, y al ser rodeada por varias manos, comenzó pensando que iba a morir, pero Elfaria apareció justo a tiempo para salvarla y le preguntó para que la niña tenga más cuidado la próxima vez, y mientras Iris cuenta su historia, ella comienza a emocionarse demasiado, ya que recuerda los diversos temas de los que hablaron los dos juntos, y luego la niña reafirma su ambición de dar lo mejor de sí en nombre de Elfaria, porque precisamente por eso está allí, pero aún así, Iris dice que aún no lo ha encontrado. No hay caminantes congelados, por lo que deduce que los otros magos ya han terminado con todos ellos. Veo a Will en el suelo, ella le pregunta qué está haciendo y le explica que cuando caminantes congelados se mueven, dejan cierta cantidad de fragmento de hielo detrás. Sin embargo, esos fragmentos específicos exceden el doble de la cantidad estándar, lo que significa que hay un monstruo muy poderoso frente a ellos, y Will por su turno comienza a dirigirse hacia el lugar donde está el monstruo, y esto deja a Iris preocupado. Después de todo, él no sabe usar magia, pero el niño le explica que magia, eso no es todo, más aún estando dentro la magia muere, y en medio de la conversación el monstruo sonríe al intentar atacar a Iris, pero Will la salva en el último momento y huye. Esta chica reconoce ese monstruo como el maleficio congelado, que en este caso es el más posible altura de un caminante congelado, y por eso vale 6 créditos porque es una montura especial en el 4º piso, en la que el maleficio congelado los ataca nuevamente, así que Will lleva a Iris a un lugar seguro y le pide que se quede allí mientras él pelea el monstruo, pero ella intenta advertirle del peligro que corre después de todos los ataques. Sus habilidades físicas son inútiles contra el maleficio congelado, ya que cualquier cosa que toque a la criatura se congela instantáneamente, y esto hace que el combate cuerpo a cuerpo esté estrictamente prohibido contra este monstruo, y en este caso la única forma de luchar contra el maleficio congelado es usando ataques mágicos de larga distancia, pero Will insiste en luchar y dice que ya se ha enfrentado monstruo de este tipo muchas veces durante su vida, por lo que ataca al enemigo, que a su vez lo ataca nuevamente, pero Will pasa por debajo de las piernas del monstruo una y otra vez mientras lo envuelve con hilo, y finalmente Will explica que el maleficio Frozen es débil ante ataques derivados de llamas y explosiones, por lo que es incluso dispara contra el hilo, que poco a poco se acerca al monstruo, y al final el enemigo comienza hasta que todo su cuerpo está cubierto por las llamas que pasan entre los cables enrollados en su cuerpo. Luego el fuego alcanza los explosivos que Will colgó del monstruo, causando que exploten, después de lo cual el maleficio congelado vuela en varios pedazos y Will sale victorioso de esta batalla incluso sin saber cómo usar ninguna magia, pero atribuye su éxito a el equipo mágico de Roast, que le ayudó mucho durante la lucha contra el monstruo, por lo que decide agradecerle tan pronto como tenga la oportunidad más tarde. Mientras Iris observa esto desde lejos y demuestra que ella estaba allí precisamente para investigar el verdadero los poderes de Will, que a su vez resultaron ser muy diferentes de lo que decían los rumores, y luego Will va hacia ella para que puedan irse, y la chica vuelve a actuar como Iris nuevamente, y después de eso Ead reflexiona más sobre el niño y dice que a pesar de que no es capaz de usar un hechizo, Will compensa esto con su creatividad durante la batalla, lo que hace que es un guerrero muy talentoso, por lo que Iris va a la sala donde están todos. Vander y ellos, a su vez, demuestran que están preocupados por encontrar a alguien que ayúdalos en el día del destino, porque de esta manera podrán evitar lo que está escrito en él. La historia se compra sola, y luego Iris afirma que encontró a una persona muy prometedora, en este caso el mismo Will, el chico que no puede usar magia, por lo que ella lo recomienda para un puesto en la torre, pero la mayoría de Magia Vander rechazan esta recomendación, excepto Torseus, porque no tiene ningún problema en aceptar a un debilucho si realmente sirve en algo, pero Cariot les recuerda a todos que ya casi es el día de la gran fiesta de magia, por lo que sugiere que tomen una decisión después de ver el resultado de esto. Después de todo, aquellos que son realmente buenos llegarán a la cima por sí solos, y después de
deciden esto, todos se van, excepto Eupharia, tras lo cual Iris le confirma que Will es realmente increíble como dijo, y Eupharia a su vez se emociona y dice, quien seguirá esperándolo por mucho tiempo. Y en un monólogo de Will, explica que de los 12.000 créditos académicos, 7.200 es el número necesario para que un estudiante avance al instituto superior, por lo tanto, esta es una condición absoluta para que alguien pueda convertirse en mago Danr. En este, algunos estudiantes finalmente logran suficientes créditos luego de enfrentarse a un Marl Golem, y en cuanto a Will, decide atacar al enemigo solo a golpes, en lo que Sion se burla de él como siempre, porque está recurriendo a golpes a pesar de ser un estudiante de la escuela de magia. Y al escuchar esto, Will termina distrayéndose y es golpeado por el golem, el cual lo tira al suelo instantáneamente, y en cuanto a Sion y su colega, desdeñan el hecho de que Will sea tan débil, sin embargo, afirman que fueron ellos, ya esperando este resultado, considerando que el niño es solo un Buckner, lo que lo convierte en un eterno fracaso en la práctica de la magia. Y mientras tanto, Liana y Wignaal derrotan al golem combinando su magia, y luego Julius usa su magia para congelar los golems de todos los demás participantes, solo para demostrar lo hábil que es, en lo cual pasa la prueba con más de 10.000 créditos. Y en cuanto a Liana, se siente aliviada al ver que ni ella ni sus amigos se han oxidado. Y al escuchar esto, Wignaal afirma que no hay razón para que empeore. Después de todo, el momento de la revelación está muy cerca, y mientras conversan, Julius interrumpe a los dos para anunciarles su rivalidad, y garantiza que él podrá derrotarlos. Ellos con un nuevo método secreto que desarrolló. Dicho esto, les arroja una piedra de hielo. Sin embargo, Wignaal y Liana la rompen en pedazos. Y en cuanto a las personas que los rodean, afirman que estos dos forman la pareja perfecta de estudiantes, por lo tanto, es más que seguro que llegarán al instituto superior. Después de todo, además de Julius, son los únicos estudiantes que tienen más de 10.000 créditos en la academia y, mientras tanto, Will reflexiona solo sobre estos créditos de la academia y explica que funcionan como resúmenes que indican las fortalezas del estudiante. Y en su caso a Will ni siquiera le alcanza para graduarse y mucho menos para ir al instituto superior. En este caso solo tiene 5.000 créditos y medio, y para colmo este es su último año en la academia, por lo tanto, no tendrá otra oportunidad de evolucionar. Y de repente, Julius y su pandilla pasan junto a él, y como siempre, Will es humillado por los estudiantes de élite, quienes le piden que despeje el camino para que pueda pasar, y una vez hecho esto, el lamebotas número 1 de Julius lo elogia, diciendo que pasó primero nuevamente. Sin embargo, pronto recuerda que está hablando de uno de los 3 mejores estudiantes de la academia, por lo tanto, es natural que obtuviera este resultado. Y en cuanto al lamebotas número 2, afirma que el explorador elegirá a Julius en el gran festival de magia, y al escuchar esto, Will recuerda que en realidad ya están en ese momento, por lo que se dirige a la cafetería, tras lo cual, se reúne con Colette y ella le recuerda que necesita ser reclutado durante el gran festival de magia. Después de todo, no podrá avanzar al instituto superior solo con escritura y praxis. Sin embargo, si logra ser reclutado podrá subir a la torre aunque no tenga los 7.200 puntos necesarios, y al escuchar esto Will nota que tiene razón, pero aún así, la competitividad será muy alto, ya que la mayoría de los estudiantes estarán nerviosos tratando de cambiar el rumbo. Dicho esto, Will explica más sobre el gran festival de magia, y dice que es un evento que se lleva a cabo cada 2 años en la Academia de Magia Rigarden, y mientras se llevan a cabo estas grandes competencias, los magos de mayor rango bajan de la torre para reclutar personas talentosas. En esto, Colette explica que en la práctica, el gran festival de magia es una competencia entre estudiantes de diferentes facciones de la torre, por lo tanto, es posible decir que allí se define su avance a la torre. En este, Colette presenta estas facciones, siendo la varita del Señor del Rayo, Torseus Facé, la varita sagrada del Elfo, Elle Canaan, la varita del Emperador de la Llama, Incendia Baram, y avanzando, tenemos la varita de la Doncella de Hielo, Alvis Vina, y por último, la varita soberana de la Luz, Masterias Noah, que es la actual magia Vander que lidera los 4 facciones. En este, ella afirma que si una de estas facciones elige al estudiante, es seguro que será aceptado en la torre, pero al escuchar todo esto, Will dice que ignorar el proceso de graduación y ser enviado directamente a la torre es prácticamente imposible. Después de todo, necesitaría realizar algún tipo de magia muy poderosa que sería capaz de avergonzar a un alto mago. Sin embargo, Colette dice que las cosas no se limitan solo a eso, ya que hay observadores en el festival, quienes también recogen grandes talentos en diferentes áreas para llevarlos a la torre, pero al escuchar esto, Will le recuerda que eso de los observadores es solo una de las 7 leyendas urbanas de la academia, y por lo tanto no debe ser tomada en serio, y es más, parece no estar tan interesado en destacar en el gran festival de magia, ya que no tiene talento que mostrar. Por eso, Will se contenta con ayudar a organizar el gimnasio, como siempre lo hacía, y Colette intenta animarlo, diciéndole que será visto bajo una luz diferente si muestra todas sus nuevas habilidades. Sin embargo, Will recuerda cuando intentó hacer esto y terminó siendo tratado como una broma por los otros estudiantes, y debido a esto, terminó desarrollando un trauma al mostrar sus habilidades en público, y dicho esto, van al ventana para ver a los estudiantes entrenar y notar que todos están dando lo mejor de sí para el día del gran festival de magia, y Colette recuerda que también recibirán la visita de exploradores extranjeros. Por lo tanto, intenta animar a Will y le dice que incluso si no pueden subir a la torre, al menos pueden intentar seguir otra carrera. Sin embargo, Will dice que el gran festival de magia sigue siendo la mejor oportunidad en términos de promoción. Sin embargo, continúa negándose a intentar venderse en el evento, ya que ni siquiera sabe cómo usar magia. Y durante la conversación, Colette nota una barrera oculta entre los gabinetes, por lo que Kiki usa su magia para romper la barrera, y al ver lo que hay en ese lugar, Will y Colette descubren una escalera
escalera secreta y luego bajan las escaleras y llegan a un grupo de estudiantes que están haciendo una apuesta clandestina para ver quién ganará cada evento del gran festival de magia. Y mientras caminan un poco más por el lugar, se encuentran con Sion, quien nuevamente desdeña a Will, y Colette se pone entre los dos y dice que se enojará si Sion continúa faltándole el respeto a su colega, y de repente, dos otros estudiantes van al lugar y comienzan a burlarse de Sion, diciendo que está preocupado por Liana y los demás participantes. Y al escuchar esto, Colette no pierde la oportunidad de burlarse de él y dice que preocuparse por el desempeño de sus enemigos es cosa de chicos, y Sion se defiende diciendo que no le preocupa nada. Después de todo, ni siquiera perdió contra ellos y, mientras se explica, Sion se da cuenta de que les está dando demasiadas satisfacciones y decide dejarlos atrás. Y después de eso, todos van a clases, y al terminar las actividades, Colette le pide a Will que la acompañe al calabozo. Sin embargo, él rechaza su pedido, ya que necesitará trabajar esa noche, y al llegar a la taberna, él habla con un grupo de clientes, quienes inmediatamente notan todos los esfuerzos de Will, ya que además de trabajar como repartidor de periódicos por la mañana, también estudia por la tarde y también es camarero por la noche. En esto, Will explica que debido a que no puede conseguir una beca, necesita estos trabajos para poder pagar la escuela, y durante la conversación, comentan sobre el gran festival de magia, y luego, el caballero afirma que si Will participa en este evento, tal vez las cosas podrían cambiar para él. Sin embargo, afirma que no tiene intención de participar en eso, y al ver a Will charlando demasiado, la dueña del establecimiento le dice que pare y empiece a trabajar más, al igual que Rusty, y Gina le pide a Will que traiga a alguien más para que trabaje allí con ellos. Sin embargo, uno de los enanos dice que ellos no lo necesitan. Después de todo, Will ya trabaja para dos. Y después de que la taberna se vacía un poco más, Rusty habla con Will sobre el trabajo y le dice que el profesor Borkner puede encontrarle un mejor trabajo. Sin embargo, Will dice que no tiene intención de darle aún más trabajo al profesor, y además, afirma que le gusta trabajar allí, pues ya está acostumbrado a algunos clientes. Pero de repente, Julius aparece en el lugar y comienza a quejarse del lugar, calificando de hortera esa taberna, y su amigo le explica que no encontraron ninguna otra taberna abierta en ese momento. Y al notar la presencia de Will, entra el espíritu de burla. El cuerpo de Julius nuevamente y comienza a burlarse del niño por trabajar en un lugar así, y dice que un fracaso realmente les conviene a los bárbaros. Y al escuchar este insulto barato, Donan demuestra que no le gustó nada y mira a Julius con una mirada desafiante. Sin embargo, el niño continúa con su arrogancia, diciendo que los enanos son una raza inferior que emigró de otro mundo, por lo tanto, el mero hecho de que puedan existir en ese mundo ya puede considerarse un gran favor. Y mientras tanto, Will recuerda una historia antigua, cuando el mundo de los enanos fue destruido por los invasores celestiales, y como consecuencia de eso, los enanos se vieron obligados a huir a ese mundo donde se encuentran ahora, y por ser forasteros, se les considera inferiores, a diferencia de los elfos, a quienes se les trata con mucho más respeto. Y además, si un enano pone sus manos sobre un mago, estará en peligro instantáneamente. Después de todo, en ese mundo la magia es absoluta, y mientras tanto, Frosty se acerca a la mesa para servirles. Sin embargo, tan pronto como los chicos sienten el olor de la comida y empiezan a burlarse, como era de esperar. Ante esto, Will se enoja y les pide que se retracten de los insultos que acaban de decir. Después de todo, los enanos también son trabajadores y tienen lo que valen, y al escuchar esto, Julius patea el plato de comida en la ropa de Will, y dice que no hay nada. Está mal decir algo cuando estás diciendo la verdad. En esto, los amigos de Julius van tras Will. Sin embargo, reciben un masaje VIP gratis y se desmayan en el suelo, y al ver todo esto, Julius afirma que no ha experimentado tal humillación en mucho tiempo, y así, congela todo el lugar y comienza a atacar a Will, quien a su vez comienza a esquivar las piedras de hielo. Sin embargo, Julius finalmente logra inmovilizarlo contra la pared, y luego va hacia Will para acabar con él, tras lo cual Donan le dice que esto ya está por encima del límite, y luego Julius cambia de opinión, pero le pide a Will que participe en el gran festival de magia, ya que quiere tener el placer de humillarlo delante de todos los espectadores. En esto, Will promete que participará en el evento, tal como lo pide. Sin embargo, hace una contraoferta y dice que si gana, Julius debe disculparse con Lord Donan y todos los demás enanos a los que insultó. Y cuando llega el día, el director anuncia la inauguración del gran festival de magia, por lo que Rodge le pide a su equipo que se concentren en cada uno de los partidos, examinando todo lo que los rodea. Después de todo, deben estar alerta cuando encuentren un diamante en el áspero, y mientras todos los estudiantes comentan sobre el evento, la directora nota que la princesa terrestre no participará en el evento de ese año, lo que la deja un poco preocupada. Luego, dirige su visión a los exploradores del público, quienes, por cierto, están muy emocionados de encontrar algún estudiante digno, y mientras tanto, uno de los estudiantes establece un nuevo récord de tiempo en la modalidad de carrera aérea, logrando así su segunda victoria consecutiva, y al ver esto, Iris decide irse del lugar y continuar con su trabajo, y además, dice que necesita ir a animar a cierto veterano. Y en cuanto al equipo de Sion, le piden que haga lo mejor que pueda en la carrera por la corona, porque como no pueden participar, decidieron quedarse en las gradas animándolo, y Sion promete que no hará nada malo. Después de todo, ahora está en el mismo equipo que Collette, quien le pidió que formara equipo con ella después de darse cuenta de que realmente necesitaba a alguien que trabajara junto a ella. En esto se siente más seguro de superar a Will, quien también está en su equipo, ya que para Sion, el chico no es más que un fracaso. Pero al llegar a ella, comienza a quejarse al ver a Will con ella. Sin embargo, Collette le recuerda que él fue quien pidió unirse a su equipo, y Will también es parte del equipo, tal como siempre lo supo, y además, Collette explica que para participar en la carrera por la corona, el equipo
debe tener al menos 21.000 créditos combinados. Por lo tanto, para poder competir, era necesario tener a Will en el equipo también. Y al escuchar esto, Sion sigue enojada, pensando que solo estaría ayudando al niño sin que él tenga que hacer nada, y en medio de su pequeño espectáculo, Julius pasa mirando a Will, y Sion nota que Julius no lo hizo. Tampoco lo mira, y esto lo enoja aún más. Sin embargo, Colette explica que Julius y Will tuvieron un conflicto previo, lo que provocó que Julius se enfrentara solo a él. Y mientras escucha esto, Sion sigue sintiéndose como un insecto cuando Will también lo ignora. Y mientras tanto, comienzan los eventos de la tarde del Festival de Magia, y luego, McMeas se encarga de la narración de esta parte del evento, y en cuanto a los comentarios, el profesor Arward se encarga de eso. Sin embargo, Mac comienza a quejarse con la organización para lo colocaron del lado de una víbora así. Después de todo, Arward es conocido como el peor maestro de la escuela, despertando el miedo de todos los estudiantes. Y al escuchar todos esos insultos, Arward le dice a Mac que prepare su ataúd para la siguiente clase, y el niño nota que ha ido más allá del punto en sus discursos, y humildemente pide no morir. Y luego, el niño se disfraza y comienza el evento principal del día, en este caso, la carrera por la corona, y dicho esto, los elfos usan su magia para crear una ilusión, donde se llevará a cabo toda la carrera. En este, Mac presenta las 5 áreas, a saber, la zona volcánica, la zona pantanosa, la zona pedregosa, el área rural y, finalmente, la zona forestal. Y una vez hecho esto, Mac explica que en ese campo, los estudiantes pueden hacer lo que quieran y, a diferencia de los otros eventos, la carrera por la corona es una competencia por equipos en un grupo de 3, y los equipos comienzan en el borde exterior del campo, y deberá continuar hasta el estadio central, donde se ubicará la corona que debe conquistar. Por lo tanto, el primer equipo que se lleve la corona ganará la competencia. Sin embargo, Mac advierte que habrá más que solo las fuerzas de la naturaleza en su camino. Después de todo, los maestros de élite preparan varias trampas para hacer la vida de los estudiantes aún más difícil y obligarlos a dar más de sí. Sin embargo, Mac deja claro que no está prohibido tomar el camino más corto hacia el estadio, y además, también pueden perturbar a otros equipos. Si tienes la oportunidad, debido a todos los eventos del Gran Festival de Magia, la carrera por la corona es la más brutal e intensa, incluso comparándose con una gran batalla real. En este, Arward explica que las irregularidades que enfrentarán los equipos son como si fuera una demostración práctica de lo peor que se encontrarían en las mazmorras. Por lo tanto, el interés de los scouts está por las nubes, y en contraste, Arward afirma que los estudiantes que están participando en ese evento son realmente increíbles. Y en cuanto a Mac, hace suyas las palabras de Arward y dice que la verdadera emoción de ese evento es ver a los brillantes estudiantes en batallas de alto nivel. Y de todos los equipos, Mac afirma que el más popular es el equipo 12, liderado por Wignall, Lindor, y el equipo 9, liderados por Julius Randburg. Dicho esto, Mac se toma más libertad y dice que apostó todo su dinero en el equipo de Wignall, y al escuchar esto, Arward se pregunta de qué está hablando. Sin embargo, Mac lo ignora y continúa con sus consideraciones para cada equipo, y comenta sobre el equipo 6, que en este caso es el menos popular, porque junto a Sion está Will, a quien todos consideran completamente carente de talento. Y al escuchar el nombre del niño, todos en el público se preguntan qué está haciendo en un evento tan importante, y al ver a Will acercarse, Borkner se acerca a él y le dice que deje de involucrarse en el festival. Sin embargo, Will afirma que seguirá adelante incluso si se convierte en el hazmerreír. Después de todo, esta es una pelea que está dispuesto a ganar. En esto, Borkner se queda atrás y lamenta lo que le pudo pasar a Will. Y entonces, Mac comienza la carrera por el evento de la corona, y enseguida, los estudiantes son sorprendidos por varios golems de piedra, los cuales se detienen frente a ellos, formando un obstáculo de gran escala. Sin embargo, Will logra avanzar delante de todos. Pero aún así, los estudiantes lo ven simplemente como un ataque suicida. Después de todo, para ellos, los sin talento nunca podrán ganar la competencia. Entonces, Collette se detiene justo detrás de él, y lanza un hechizo para fortalecer los puños de Will, y así, el niño logra terminar uno de los sorbos de un solo golpe, y mientras observa la competencia desde lejos, Borkner sigue teniendo miedo de lo que está por venir, y en cuanto a Collette, le explica a Sion que esa táctica no va en contra de las reglas, porque mientras Will esté atacando con un guante mágico, no estarán rompiendo las reglas de ninguna manera. Y al ver esto ante sus ojos, Mac grita de emoción, y afirma que Will fue el primer estudiante en poder cruzar la barrera del golem, y mientras presencia la continua victoria de Will, Sion recuerda el día en que fue salvado por el niño, y se dice a sí mismo que esta fue una de las mayores vergüenzas de su vida, ya que hubiera preferido morir antes que pasar por esto. Y con todo esto en mente, Sion decidió entrenar desesperadamente para ser lo más fuerte posible. Pero incluso con todo su esfuerzo, Sion se quedó atrás nuevamente, lo que lo enoja muchísimo, por lo que Mac continúa su narración y dice que Will ha tomado la delantera del equipo 6, que está entrando a la zona rocosa, y luego, son atacados por enemigos en el área. Sin embargo, Will continúa derrotando a todos con la ayuda de Colette, quien usa su magia para ayudar a Will a alcanzar a los enemigos. En esto, el equipo 6 finalmente logra superar la zona rocosa y, mientras tanto, uno de los chicos del público intenta menospreciar los esfuerzos de Will, diciendo que solo destaca por la increíble magia de Collette. Sin embargo, Rodge se da cuenta de que incluso así, Will también es muy rápido, desde detectar trampas hasta incluso luchar contra ellas, y Arward nota que estos son los movimientos de alguien que pasa mucho tiempo en la mazmorra. Por lo tanto, el conocimiento y la experiencia de Will lo salvan de cualquier ineficiencia. Y mientras tanto, otro equipo corre lo más fuerte que puede para no quedarse atrás del sin talento, hasta que de repente, la chica del equipo cae al suelo al no poder correr. En este, el niño que estaba al frente gira para ayudarla, pero termina siendo tomado
tomado por sorpresa por una planta carnívora gigante. En este, Mac dice que todos los equipos se están esforzando mucho, sin embargo, las trampas realmente se están aplicando sin piedad, haciendo la vida aún más difícil a los competidores. Y en cuanto al equipo de Will, siguen a la cabeza, y entonces, Mac comienza a considerar la posibilidad de que el equipo sin talento sea en realidad el primero en llegar al estadio, y mientras tanto, Julius pregunta a sus compañeros cómo les va de la competencia, y le informan que el equipo sin talento está a la cabeza por ahora, y al escuchar esto, Julius dice que Will no será un problema. Y mientras tanto, el equipo 6 finalmente llega al bosque encantado, en este caso, el área final, y luego, Will se encuentra con varias cadenas de círculos, pero logra lidiar con las trampas normalmente. Luego, Mac le pregunta a Hardware cómo se siente ante esa situación. Después de todo, él fue el responsable de crear esas trampas, las cuales fueron fácilmente superadas por Will, y Hardware, a su vez, reacciona simplemente chasqueando la lengua, demostrando que está un poco decepcionado. Y en cuanto a Will, sigue su camino, y siente que encontrará a los otros equipos solo cuando esté más cerca del estadio. Por lo tanto, la verdadera pelea entre los equipos comienza allí, en ese bosque, y luego, planea prepararse una emboscada, garantizando una posición ventajosa para que puedan esperar a Julius. Sin embargo, a medida que avanza un poco más, casi recibe un golpe mortal que solo le rasga la capa, y cuando mira hacia adelante, encuentra a Julius frente a él sonriendo con maldad. En esto, Will nota que Julius pudo superar la magia y la estrategia de carrera que habían formulado, y además, Will se pregunta dónde está el resto del grupo enemigo, y en cuanto a Julius, comienza a atacar con su magia de hielo, en el que Will escapa de los ataques mientras intenta formular otra estrategia en su cabeza, y mientras tanto, Sion decide aparecer allí y comienza a lanzar su magia, en el que Coyote se da cuenta de que las cosas se pondrán peligrosas allí y le pide a Will que se vaya el lugar. Entonces, Sion ataca a Julius con el hechizo Ingite, Burdelion, y mientras tanto, Coyote protege a Will con una barrera de piedra, y después del impacto del ataque, Will mira a su alrededor y nota todo el bosque destruido, y en cuanto a Coyote, ella le pregunta a Sion qué está haciendo, y él explica que hasta ahora solo estaba siendo utilizado, por lo que ahora está exigiendo lo que se le debe. En este caso, quiere que los sin talento luchen contra él entonces y ahora. Pero al escuchar esto, Will se queda sin talento, no entiende nada y pregunta por qué propone esto tan de repente. Sin embargo, Sion lo ataca por sorpresa y afirma que la mera existencia de Will ya es una ofensa para sus ojos y oídos, por lo tanto, no necesita más motivos para aplastarlo, y mientras tanto, Coyote observa desde lejos esta situación y le pide a Sion que lo detenga inmediatamente, y en medio de todo, Julius reaparece y comienza a atacar a Coyote, en lo cual Will aparta la mirada de ella, pero Locke es atacado por Sion y le pide que se detenga. Después todo, ese es el peor momento para que peleen entre sí. Sin embargo, Sion le dice que tome su espada y continúe la pelea, y mientras se enfrenta a Will, Sion reflexiona sobre la trayectoria del niño hasta ahora y dice que siempre fue muy patético, al punto de causar angustia con solo mirarlo, y fue precisamente por eso que Sion decidió hacerle la vida menos dolorosa, invitándolo a convertirse en su subordinado para que Will no se sintiera tan miserable todo el tiempo. Pero al escuchar esta propuesta, Will simplemente lo ignora, y Sion se enoja por haber sido. Lo tratan con indiferencia y acuden al chico para quejarse, pero Will simplemente le dice que se mantenga alejado. Se aparta de su camino y se va sin mirar atrás, lo que enoja aún más al niño. Y regresando al presente, Sion continúa enfrentando a Will, lanzando sus hechizos de fuego, pero Will corta las llamas con su espada y apenas esquiva los golpes, en lo que Sion lo compara con un animal que solo está preocupado por sobrevivir, por lo que le pide a Will que lo ataque también, pero Will dice que no puede hacer eso. Después de todo, ambos son parte del mismo equipo, y además, dice, quien tiene la intención de cumplir la promesa que le hizo a Donan y los demás, por lo que Sion le dice que lo detenga. De lo contrario, Will será reducido a cenizas. Mientras tanto, en la audiencia el presentador no entenderá nada de lo que está pasando, porque el equipo 6 que estaba al frente decidió tira esto a la basura para empezar a pelear entre ellos, por lo que le pregunta al profesor Hardware su opinión, él sobre lo que está sucediendo. Entonces el maestro dice que independientemente de la razón por la que los llevó a pelear, ambos están haciendo algo que está fuera de discusión, por lo tanto, considerando los principios de la carrera por la corona, los vigilantes de la torre seguramente usarán esto como una señal significativo contra el equipo. Para Hardware considera esta pelea entre ellos algo deplorable. Al escuchar a Hardware, el presentador nota que dice esto con una mirada muy feliz en su rostro, como si estuviera satisfecho con ver arder el circo. Mientras tanto, los exploradores analizan. Sion se dice que hasta ese momento avanzaba en la carrera con extraordinaria brillantez, pero al final resultó ser solo un colegial inmaduro, así que lo consideraron como algo que le quita todo el brillo que Sion ha mostrado tener hasta entonces, y le dice a Ruth. Ella se pregunta qué pasará a partir de ahora, por lo que Ed se acerca a ella y le pide que su lado, y mientras lo hace comienza a gritarle a Will como una forma de animarlo, y al ver esto, Ruth dice que está impresionada al verla apoyando a alguien en particular. Después de todo, no se lo esperaba. Kaares haría eso, porque para ella la chica parece que se guiaría por la opinión de los de arriba, en el que Iris dice que en realidad se enteró de Will a través de otra chica. Después de todo, al principio no estaba tan interesada en el chico, pero al final cambió su perspectiva acerca de él hasta todo lo contrario, incluso hasta el punto de obsesionarme con él. Vería como Rose interpreta a Will como un niño muy popular. Después de todo, Sion no estaría luchando contra él sin ninguna razón en particular, por lo que Iris pregunta si a Rose también le gusta Will, y ella dice que sí, porque ama al niño más que a nada, y además, Rose dice que los dos son compañeros de cuarto, lo que hace que terminen acercándose naturalmente. Mientras tanto, Colette intenta correr hacia sus compañeros de equipo
para tratar de romper su pelea innecesaria, pero cuando mira hacia adelante se encuentra con Jules. En su camino, después de todo, donde quiera que esté, estará allí, así que comienza a dibujar a Colette y dice que ella no podría ser considerada digna del título de princesa de la tierra si continúa simplemente huyendo de él. Vería esto, le dice que deje de llamarlo por ese nombre y lo amenaza con hacerle picadillo. Asa Jules le repite ese nombre, lo ataca nuevamente con el cubo de hielo. Entonces Colette se harta y decide no atacarlo, pero al mirar al suelo se da cuenta de que terminé poniendo mucha atención en desviar el trozo de hielo y terminé pisando ese círculo mágico, que luego se activa bajo sus pies, provocando una gran explosión, y cuando se encuentran con esta escena, todos en la audiencia están confundidos y notan que hay varios Jules diferentes en diferentes partes. En el medio, aparece frente a Wignail, quien a su vez se sorprende al ver que él realmente cumplió su promesa e hizo a Vilo como dijo que haría. Jules le recuerda esto, que había declarado la guerra y para aplastarlos, Jules dice que preparó un arma secreta. En este, Wignail pide devolverle el regalo que le hizo y activa un círculo mágico bajo sus pies de Jules, destruyéndolo en el acto, y una vez hecho esto toma el hielo que quedó en el lugar de Jules y dice que, en realidad tenía un excelente truco bajo la manga, ya que el hielo sobre el que se encuentran pertenece a un lugar mágico. Mientras tanto, el presentador continúa su narración de los hechos y afirma que Wignail ciertamente no lo decepcionará, ya que es un elfo muy poderoso, y le dice a Lefia, ella le pregunta qué es Filbes. Está pensando en el desempeño de los estudiantes de la academia, y dice que no son más que el promedio. Después de todo, ninguno supera sus expectativas y, dicho esto, Filbes dice que le gustaría volver a casa. Inmediatamente, después de todo, un evento tan ocupado le quita energía, pero Lefia recuerda que no puede hacer eso, pero aún así se pregunta cómo deberían hacerlo. Estos hechos a su superior Eleanor, y le dice a Gordon, se encuentra pensando en lo que Sion simplemente lo hizo y dice que aunque odia los fracasos, eligió el día del gran festival de magia. Hacer esto es algo muy surrealista, y en esto Gordon se pregunta qué habría causado tanto odio en Sion, al punto que perdió tanto la cabeza. Entonces Lidio dice que es capaz de entender cómo se siente Sion, mientras él continúa entendiendo por qué Sion está centrándose tanto en él. Vuelve a pensar en su pasado, cuando Sion constantemente intentó intimidarlo, incluso sin que haya hecho nada, y sabiendo que es un fracaso ante los ojos de los demás otros estudiantes. Will dice que ya estaba consciente de que no sería aceptado por ningún grupo, después de todo él nunca lo haría, le cobraría algo tan egoísta a la gente, por lo que le pide a Sion y a los demás que lo dejen en paz y apartarse de su camino. Después de todo, Will necesita mantener sus ojos fijos en su objetivo, que en este caso es llegar a Euparia. Luego Sion continúa atacando, y esta vez usa la magia o con Grod nieve, que da vida a un halcón completamente hecho de fuego. Entonces el halcón sale al ataque, pero corta la izada del monstruo y va tras Sion, pero poco después llega la izada del halcón, se regenera, y Will nota que la única forma de detener al monstruo será destruirlo desde su núcleo. De lo contrario, el lo que está con él lo perseguirá para siempre mientras los ataques continúan. Will explica que los guardianes como este halcón generalmente se usan solo con el propósito de defenderse su maestro, para que pueda ganar tiempo para lanzar algún hechizo, pero en el caso de O, él no solo está protegiendo sino también atacando en todas direcciones, pero Will logra disipa los ataques de Sion una vez más, y al ver el nivel de Sion, Edward se emociona y dice que el chico en realidad superó el nivel de un estudiante común. Después de todo, no solo era capaz de usar un hechizo de fuego de alto nivel, además de convocar a un guardián muy poderoso. Mientras tanto, el explorador Roland siente curiosidad por Sion y le pide más información sobre él, ante lo cual el chico de al lado le informa que Sion es el heredero de la casa Ulster, los maestros de la magia de las llamas, pero a pesar de que tiene mucho potencial, Sion está detrás de Lyanna, Owenshouse y los otros 3 estudiantes, y al ver esto Roland deduce que hubo algún impulso para que Sion se destacara, y precisamente por eso cree que el festival de magia es un evento muy útil para descubrir nuevos talentos. En esto pregunta para que sus compañeros exploradores informen a Lord Carrier que el evento va inesperadamente bien. Mientras tanto, Will respira con dificultad debido a la pelea y dice que Sion se ha vuelto absurdamente fuerte desde la última vez que se vieron, y él a su vez vuelve a llamar a Will un perdedor, y advierte que era mucho más hábil cuando derrotó a la malvada Centinela, a lo que Will vuelve a decir que no entiende por qué se pelean entre sí. Después de todo, no hay razón para que lo hagan, pero al escuchar esto Sion tampoco entiende, porque para él, Will debería esperar resentimiento de su parte. Después de haber sido pisoteado tanto por él mismo, Will dice que realmente no le gusta Sion, y hasta ha perdido la cuenta de cuántas veces se ha imaginado vengándose de él. Sin embargo, Will dice que su objetivo por ahora es derrotar a Jules, lo que irrita aún más a Sion al escuchar que tiene la intención de derrotar a alguien tan fuerte, y además dice estar enojado al ver que Will nunca se rinde, aunque no tiene talento. Y para empeorar las cosas, Sion dice que el hecho de que Will siempre lo enoja aún más, y luego Sion le grita a Will que lo mire, hermano, todo esto por culpa de un amor no correspondido, que le dirá así, Bakugo 2.0, y Sion se sorprende al descubrir la forma en que Sion vio todo este tiempo. Mientras Sion dice que sin importar nada, aplastará a Will tan pronto como regrese, diciendo algo similar a lo que acaba de decir, y Will recordará cuando dijo que no quería ser aceptado por Sion, con la justificación de que sería muy egoísta pedir algo. Sin embargo, Will reflexiona más sobre esto y señala que en realidad siempre quiso que Sion lo aceptara. Por eso decide levantar su espada y afrontar el desafío de Sion con todas sus fuerzas. Y veo que Will finalmente lo está mirando. Sion sonríe con emoción y comienza a conjurar más uno de sus hechizos, y al ver esto, Will se dará cuenta de que no tendrá la más mínima posibilidad de acercarse a Sion para evitar que lance su magia, por lo que decide simplemente
simplemente esperar a que llegue el ataque, pero Sion, además de atacarlo con magia a gran escala, le ordena al guardián que ataque también, dejando a Will. Tragó, pero logra esquivar los ataques con calma, pues ya está acostumbrado a los camino de los golpes de Sion. Luego Will destruye el núcleo del halcón y ataca a Sion para. Finalmente lo contraataca, pero Colette aparece en medio de la pelea y logra detenerlos, pero al verlo, con toda su ropa levantada, Sion toma una soledad y dice que se ve muy indecente para una mujer noble. Soltera, Colette le recuerda que ella solo se avergüenza de él, ya que Sion comenzó eso. Pelea innecesaria desde el principio. Dicho esto, ella le dice a Will que siga adelante para resolver sus problemas. Equipo con Julio, y le dijo, Colette está dispuesta a hacerse cargo de las cosas que ellos manejaron. Mientras tanto, el nuevo equipo dirigido por Julio finalmente llega al estadio para recuperar el coronar y ganar el torneo, pero antes de que puedan continuar, Will salta del costado del estadio, cayendo ahí como un cometa detrás de Julio, entonces lo reta a un X1 y Julio mira, él con cara de psicópata aceptando el desafío. Mientras tanto, Eupara recibe con gracia la luz de la mañana, cuando su asistente se acerca a ella hablando con la chica, pero en lugar de sentarse con gracia, ella, en realidad estaba durmiendo, luego la abofetean y se despierta sin saber lo que está pasando, y entonces la chica le dice a Sarisa que esa bofetada le dolió, entonces ella le dice que sea más seria, porque o está durmiendo o está mirando hacia abajo sin hacer nada, y Sarisa dice que la chica es una maga bander poco seria y solo viste la piel de una santa, y en la niña pregunta por qué está allí su asistente y le dice que vino a traer algunos documentos, refiriéndose a los acompañantes, y dice que él trajo algunos genes para que ella los observara, hablando principalmente de uno de ellos de la facción del hielo, que sería Jude, diciendo que muy bien podría convertirse su sucesor, y la niña dice que si todo lo que está escrito allí es cierto, él puede. Termina convirtiéndose en su sucesor. Mientras tanto Will alcanza a Julius cerca de la corona, y Julius comienza a decir que está impresionado de haber llegado tan lejos, diciendo que si hubiera ganado unilateralmente hubiera sido un poco aburrido, pero Will le dice que mantenga la calma, porque solo quiere que se disculpe con el señor Donovan, así que ya no quiere, y Julius dice que habló muy bien para una persona completamente sin talento, y en eso, Julius rápidamente usa su magia para levantar nieve por toda la arena, y Will comienza a preguntar si su plan es aprovechar eso para poder moverse libremente. Él comienza a sentir a los tres moviéndose, y mientras cree que los tres planean rodearlo, él es alcanzado por un bloque de hielo, pero logra apartarse rápidamente, y esto es lo que piensa, que tiene que seguir corriendo, de lo contrario será atrapado, y luego de unos cuantos más, a golpes logra encontrar a Julius y ataca al niño, pero Julius le da una pequeña sonrisa, y el niño es golpeado en el costado y arrojado hacia un lado, y Will se preocupa, mirando hacia un lado, y Julius le habla preguntándole qué está haciendo ese perdedor. Después de todo, todavía no han dado un solo paso, y cuando la nieve comienza a caer, todos están impresionados, y Will se niega a creerlo, ya que hay 4 Julius frente a él, y Julius dice que se le olvidó decirlo, pero sus copias explotan, y entonces uno empieza a explota frente al niño, y con esa explosión Will queda atrapado en medio del hielo, pero antes, esto es lo que la gente empieza a notar, y el profesor que debería haber sido Snape empieza a sentir celos de esas lecciones de artes secretas descubiertas por el genio incomparable Uparia, y está utilizando los hechizos de Elias Frost, y solo por esto recibió el título de serie mágica, haciendo que ella sea reconocida como uno de los mayores genios de esa época, y se dan cuenta de que Julius está usando uno de estos hechizos, el primero, como forma, y en esto Will le pregunta a Julius cómo está usando esta magia, y Julius comienza a reír, diciéndole al niño que es solo talento natural, dice que no necesita nada más que eso, y dice que aprendió que magia con solo estudiar, y también dice que aunque solo en parte, logró una magia vendida, y él dice que en realidad fue fácil, después de todo, Alpspina no es gran cosa, y ante eso Will se agita, y Julius comienza a sentir esto, y dice que un día expondrá a la niña para que todos la vean, que ella no es nada grande, por lo que Will pierde el control, rompiendo el hielo que había a su alrededor, y corriendo hacia Julius, pero no puede ni acercarse, después de todo ya empieza, siendo disparado por todos los clones, entonces Julius dice que sus clones se mueven exactamente como él quiere y pueden usar su magia, e incluso los secuaces comienzan a preguntar qué lo que el niño está haciendo, así que Julius detiene los ataques, y Will piensa que es extraño, pero luego, revela que estaba preparando el más grande hasta el momento, y los 3 clones que estaban alrededor del niño, hacer un rayo de luz, formando un triángulo alrededor de Will que sirve para atrapar al niño, y Julius dice que incluso podría crear una jaula para él, diciendo que cuanto más irracional, cuanto más animal sea, más fácil será arrestarlo, mientras Will se desespera por dentro, Julius simplemente lanza una maldición de hielo al niño y todos quedan completamente incrédulos de lo que está pasando, y Arward dice que el niño hizo lo principal por el mago, ganar sin dar un solo paso, por lo que el niño invoca 3 clones más de sí mismo, y Arward dice que él, más de 10.000 puntos que acumuló no fueron en vano, y en esto comienza a utilizar una magia de amplificación de voz, y les dice a todos que logró copiar una magia de Alba Escina, y dice que les demostrará que puede convertirse en su sucesor, y señala que puede. Los hechizos de Alfaria, todos dicen que es increíble y nadie podría vencerlo. Entonces el encubierto cree que Julius lo hizo como demostración, y usó a Will, que es tan rápido como un monstruo, para demostrar que tiene completo dominio de su arte y mostrar. El consuelo es, pero luego el amigo de Will dice que sería una pena si no ganara ahora, y Will rompe por completo ese bloque de hielo que le arrojaron, quedando el hielo dentro, más de 10 posibles y dejando a Julius sus secuaces cagados, por lo que se preguntan cómo el niño hizo esto, pero Will simplemente le agradeció al niño porque su magia lo hizo calmarse, como siempre,
La Gelfaria acaba perdiendo la cabeza y Julius, que esta vez se enoja, le pregunta qué está haciendo, hablando y dice que esta vez lo humillará, pero luego Will logra evitar todos esos bloques de hielo vienen hacia él y rápidamente aparece detrás de los dos secuaces de Julius y habla que en primer lugar Aros, su ex, no es perfecto y por eso derrota a los dos secuaces. Y al ver eso, Arwar se da cuenta de que Will se escondió en su ráfaga y atacó a sus dos colegas desde arriba de Julius, tal como lo hizo con él, y comienza a enojarse cada vez más, y Will, de regreso de dos secuaces, el resto de los clones de Julius comienzan a desmoronarse y todos se preguntan de lo que está sucediendo, y Will le dice a Julius que solo puede controlar la magia de Elf con la ayuda de sus secuaces, después de todo solo él solo puede usarla por un breve momento, y eso es todo, diciendo que ni siquiera llega a sus pies, y Julius se enoja mucho al escuchar eso, y desde arriba, mientras lo hacía, estuve de acuerdo con Sarisa, diciéndole que él incluso podría convertirse en el sucesor, dice que lo que ella quiere no es un sucesor, sino una espada que pueda luchar a su lado, y en esto Will habla que el del hechizo no es perfecto, después de todo, a diferencia de los guardianes que se mueven a voluntad propio, el Ars Formas deben ser controladas activamente, y precisamente por esta razón tuvo que confiar en él, secuaces para ayudar a controlar el hechizo, por lo que Will lo desenmascara frente a todos, diciendo que Julius todavía no controla el hechizo, y se enoja cada vez más con alguien sin talento, ser humillante, por lo que le arroja algunas enredaderas a Will, pero logra cortarlas todas. Sin embargo, las rosas de hielo hacen una explosión alrededor del niño, pero Will rápidamente logra esquivar esa explosión, y Julius una vez más convoca una ola de clones, diciendo que de esta manera, el tiempo congelará la boca del chico, así que con ese montón de hielo yendo hacia Will, al principio lo esquiva, pero luego rápidamente comienza a desviar el hielo con sus propios dedos, espada, y Julius piensa que lo que dijo es irritante, pero es cierto, decir eso en este momento, solo puede controlar 4 clones a la vez y dice que sin sus 2 ayudantes, está restringido, mantener una posición defensiva sin tener mucho que hacer, pero dice que Will no sabe cuál es real y confía completamente en eso para obtener una ventaja, y se pone a alardear, diciendo que los clones son hermosos, tienen más de todo, igualmente a él, pero Will aparece frente a él, haciéndolo bloquear el hilo en un fenomenal, por lo que rápidamente pone una barrera de hielo frente a él, pero Will la rompe, ella con la mayor facilidad del mundo, y luego pisotea el estómago del niño, jugando, lo aleja, luego pregunta cómo Will sabía cuál era real, y Will dice que la temperatura de los clones es exactamente la opuesta a la de la persona que está conjurando, menos 36 a 37 grados, y podría ser incluso más pequeño dependiendo de los otros hechizos que lance, y Will dice que si se controla perfectamente, es posible que se produzcan fugas de hielo y se formen cristales de hielo en los pies, y cuando Julius mira esto, tiene miedo de que el niño conozca estos detalles, y Julius comienza a preguntar por qué alguien sin talento como él sabe tanto sobre este hechizo, y Will le dice que él y Faria crecieron en el orfanato con los dos huérfanos y son amigos de la infancia, y habla que vive junto a ella, la admira y aprendió, pero no pudo alcanzarla, y todos se quedan perturbado por esto, pero Faria le pide que no se preocupe, diciendo que el recuerdo de los dos juntos y su arduo trabajo nunca será en vano, y Will dice que es por eso que conoce todos los lugares débil y fuerte de la magia de él, pero Julius no quiere aceptarlo, después de todo esta es la magia de una magia, Vander, y dice que alguien sin talento no pudo conocerla, arrojándole otro bloque de hielo encima del niño, lo que Will corta con la mayor facilidad del mundo, y el niño cae arrodillado, mientras Will dice que ciertamente es un mago muy increíble, porque hasta ahora nadie logra copiar la magia de él, pero él dice que Arraswes es un hechizo que inventó cuando tenía solo 2 años, y ni Julius ni el público pueden creerlo, y Will dice, razón por la cual el hechizo no es perfecto ni estos puntos débiles, y en esto él humilla por completo a Julius, ya que se alegró mucho cuando logró reproducir ese hechizo, pero en realidad está en el mismo nivel que un niño pequeño, por lo que Julius bromea completamente, y lanza otra vida mágica, diciéndole que no tome una con su cara, luego invoca 8 clones, que quizás no controle muy bien, pero ganará por la cantidad, pero Will regresa a disculparse, diciendo que en realidad siempre estuvo atormentado por 10 versiones de Elfaria, y entonces le empiezan a disparar, pero Will ya salta directamente a la cabeza de uno de ellos y Julius rápidamente lo cierra, pidiendo a sus clones que detengan al niño, pero Will comienza a hacer fila de matanza y detalles para esta animación que es simplemente absurda, el niño está desviando, todo el hielo que se le viene encima se va rompiendo, tirando hacia arriba, tirando espadas, es hermoso, y continúa haciendo su línea de muerte mientras se defiende de toda la magia que le lanzan, hasta que en cierto momento lanza su espada para golpear al último clon que estaba cerca de Julius, y lo único que queda es él corriendo desesperadamente, y Will corre hacia él diciéndole unas muy hermosas buenas noches, en su barbilla, lo que lanza a Julius contra la pared y cae inconsciente, apestando, y todos se quedan, desacreditado por el chico sin talento que había vencido a uno de los genes más grandes que participaba en aquel, lo demuestra, entonces llega Colette y el niño está más tranquilo, así que con el dedo que le falta para tomar la corona, Regno aparece rápidamente a su lado preguntando si no entienden cómo se realiza la prueba, trabaja, y dice que mientras Liz estaba ocupada peleando, él se tomó la libertad de quitarle la corona por sí mismo, por lo que el equipo 12 liderado por él sale victorioso, mientras tanto, en el cielo, Will habla le pregunta a Sarisa si existía algún tipo de magia que pudiera cambiar el pasado, y ella dice que no, entonces ella también pregunta si existe una magia que pueda borrar recuerdos, y Sarisa dice que tal vez sea una magia prohibida, diciendo que no dejará que la chica la use, por lo que comienza a decir que no, estaba atormentando a Will, solo estaba tratando de monopolizarlo para que jugara con
con ella para siempre y está desesperada porque su oscuro pasado ha quedado expuesto frente a todo su cuerpo. Estudiante y Sarisa no cree en lo que dice la chica, mientras tanto es envidioso. Sigue más celoso que nunca. Al fin y al cabo Will logró superar los juegos y sigue venciendo, de pie diciendo que él es quien lo derrotará. Entonces Colette va hacia Will llorando y él se disculpa porque se llevaron la corona, pero piensen que logró cumplir su promesa. Mientras tanto, los enanos deciden emborracharse para honrar la victoria que Will les dedicó. Y en medio de la celebración, Borkner agradece a los enanos por cuidar siempre a Will, y en cuanto a Donan, pregunta si el niño fue reclutado por la torre, momento en el que Colette entra en medio de la conversación, y dice que obviamente no fue llamado. Después de todo, no solo tuvieron una pelea en su equipo, sino que tampoco ganaron el evento, y todo esto fue porque Sion se volvió loco de la nada. Y hablando de él, un chico pregunta por Sion, sin embargo, Will dice que no quería ir a la fiesta, porque la consideraba demasiado insignificante. En esto, Donan dice que no le importa si Sion está allí o no, al fin y al cabo. Lo más importante es que Will logró derrotar a Julius y hacerle disculparse por haber insultado a los enanos, y además, Julius también fue obligado a trabajar en la taberna, como forma de castigo por sus duras palabras hacia el lugar y los clientes. La dueña del lugar escucha al niño quejarse y le explica que les falta personal en el establecimiento, por lo que le dice que acelere las cosas. Julius entonces toma el pedido y sale corriendo a entregarlo en la mesa del cliente, y al ver esto, Colette sonríe sádicamente, diciendo que él simplemente está sufriendo una especie de justicia poética, ya que está trabajando en el mismo lugar del que se había arrepentido hace días. En cuanto al profesor Borkner, se pregunta cómo se comportará Will después de su actuación en el gran festival de magia. De esto, Colette deduce que los estudiantes tratarán mejor a Will ahora que saben de lo que el niño es capaz. Al escuchar esto, Borkner dice que sería genial si los estudiantes realmente pensaran de esa manera, pero como esto ya no es su responsabilidad, decide dejar esta historia de lado. Al día siguiente, dos estudiantes conversan sobre el entrenamiento que están a punto de recibir, donde tendrán que explorar una mazmorra durante una semana entera. Uno de los estudiantes dice que aún no ha decidido a quién invitar al grupo. Sin embargo, cuando ve a Will pasar frente a él, el estudiante lo llama groseramente, refiriéndose a él como un fracaso, y le pide a Will que se una a ellos en el entrenamiento en la mazmorra. Pero al escuchar esto, tanto Will como Colette quedan confundidos. Y entonces, Snoke dice que reconoce la enorme fuerza de Will, y por eso le gustaría invitarlo a ir al calabozo con ellos. Pero en medio de todo esto, Emma se acerca a ellos y le cuenta al grupo de Snoke no apresurarse de esa manera. Después de todo, ella había estado pensando en invitar a Will a su grupo por más tiempo que ellos. Sin embargo, poco después, otro grupo también le pide a Will que se una a ellos, y el chico es bombardeado con ofertas y comienza a sentirse acorralado. Y viendo esa situación desde lejos, Colette se para frente a Will, y les da una lección moral a todos los estudiantes, porque no ve ningún sentido en que glorifiquen a Will ahora, ya que siempre lo han despreciado, y además, deduce que Will está muy enojado por toda esa situación, pero en cambio, el niño comienza a sonreír y sus ojos brillan con todas esas peticiones. Después de todo, Will nunca antes había visto tanta gente halagándolo, y al verlo feliz de tener a su lado a gente tan egoísta, Colette se da cuenta de que la falta de amigos puede hacer que la gente pierda el contacto con la realidad. Emma le pide a Colette que no interfiera en la decisión de Will. Después de todo, ella siempre ha mantenido al niño para ella sola desde el principio, por lo que Emma toma las manos de Will y le pide que vaya con su grupo, ya que le dejarán quedarse con los monstruos que quiere. Luego, Colette interviene y dice que Will ya tiene planes con ella para el día siguiente, por lo que no podrá aceptar ninguna invitación adicional. Y cuando llega a casa, Colette comienza a luchar en la cama avergonzada, ya que terminó insinuando que Will y ella tendrían una cita al día siguiente. Ante esto, Rose se acerca a ella y confirma su teoría, ya que también entendió que Colette iba a tener una cita con Will. Sin embargo, Colette lo niega y dice que todos la malinterpretaron. Momento en el que Rose dice que a pesar de que en realidad no es una cita, debería ir mejor vestida. Y en cuanto a Will, habla con su compañero de cuarto sobre la cita que tendrá con Colette al día siguiente, lo que significará que no podrá ir a explorar las mazmorras con. Sin embargo, Will siente que no perderá el tiempo con los otros estudiantes, ya que realmente necesitaba hacer algunas compras. Y cuando llega el momento de conocer a Will, Colette lo espera en un banco del parque, y se dice a sí misma que hará todo lo posible para que sea una cita, y después de unos minutos, finalmente aparece Will, en el que elogia su peinado y el ropa que lleva, diciendo que le queda muy bien. Por lo tanto, Will dice que su corazón está un poco más rápido de lo normal. Y al escuchar esto tan de repente, Colette se sonroja, pero le agradece el cumplido, y en medio de la conversación, son interrumpidos por el compañero de cuarto de Will, quien se presenta a Colette como Rusty. Norman, en esto, se pregunta qué está pasando allí, y luego, Will le explica que su amigo insiste en ir con ellos. Después de todo, comprar con más gente siempre es más divertido. En esto, tira del brazo a Will, y se entrelaza sus dedos con los de Will, y luego, Rusty le saca la lengua a Colette, dejándola aún más sorprendida. Y durante toda la reunión, Rusty deja a Colette a un lado,
quien se asegura de pasar por alto cualquier insinuación que intente hacer hacia Will, y al final del día, él la nota con una cara algo abatida y le pregunta qué pasó, en el cual, pregunta quién es exactamente Rusty. Después de todo, la cercanía que tenían entre ellas le resulta muy extraña, más aún porque solo son compañeras de cuarto, en teoría. Además, comienza a creer delirantemente que Rusty es en realidad una niña disfrazada de hombre, pero al escuchar esto, Will deja claro que Rusty también es un niño, igual que él. Sin embargo, a Rusty le gusta mucho más el afecto físico, lo que hace que las personas que lo rodean tengan una impresión equivocada de él. Ante esto, Rusty regresa con una bebida para cada uno. Sin embargo, Will se da cuenta de que el niño no le trajo una bebida a él también y le pregunta qué beberá. Y luego, Rusty dice que compartirá la bebida con él, y al escuchar esto, Colette le propone compartir su bebida con Rusty, para evitar que esté pegado a Will por aún más tiempo. Momento en el que Rusty le recuerda a Will que su espada necesita mantenimiento, por lo que le dice que vaya a arreglarlo de inmediato. Y en cuanto a Colette, le explica a Will que no podrán acompañarlo, ya que los enanos seguramente odiarían ver magos como ellos aparecer en sus forjas. Ante esto, Will comprende la situación y decide ir solo a arreglar su espada. Y cuando está a solas con Rusty, Colette respira profundamente y le pregunta al chico si está interesado románticamente en Will. Rusty se acerca a ella y le deja claro que él es la persona que más ama a Will en ese banco, y además, le afirma que el propio Will lo ama más que a ella. Colette responde a la provocación diciendo que durante 4 años siempre ha abrazado a Will, y luego Rusty dice que ya se ha bañado con él, algo que aún no ha logrado hacer. Y mientras discuten, ambos se irritan cada vez más el uno con el otro y, mientras tanto, Will reflexiona sobre los dos y se da cuenta de que estuvieron actuando de manera extraña durante todo el viaje. En este, continúa su camino, cuando de repente, se encuentra cara a cara con Liana, la estudiante que está en la cima de los créditos en escritura, hechizos prácticos y experimentales, lo que la convierte en considerada la señorita perfecta de la escuela. Por lo tanto, Will siente que él es todo lo contrario de ella. Sin embargo, Liana todavía pide hablar con él, en lo cual, los dos van a una habitación con los 3 estudiantes más influyentes de la escuela. Y luego, le explica que en la segunda mitad de su último año en la academia, se llevará a cabo la praxis de todos los estudiantes, por lo tanto, llama a Will para formar un grupo con ellos, para que puedan organizar juntos un ataque al calabozo. Pero al ver a Will allí, Sion comienza a enfurecerse, mostrando disgusto por la situación. Julius dice lo mismo y le pregunta a Liana qué quiere con eso. En cuanto a Will, empieza a preocuparse por estar en esa habitación con los dos tipos que más lo odian. Liana demuestra que no sabe nada y le pregunta si realmente fue mala idea haberlo llamado. Al escuchar esto, Will se da cuenta de que la niña no tiene ni idea de lo que imaginaba, y de repente, Sion decide ir tras Will, pero es controlado por Wignall, quien usa su magia de ilusión para detener el problema, y luego, les pide a todos que escuchen primero lo que Liana tiene que decir, y solo entonces saquen sus propias conclusiones sobre lo que ella tiene que proponer. En este vuelve a explicar sobre la praxis de los estudiantes que está por suceder, por lo que le gustaría llamar a Will al grupo, porque como todos ya saben, fue uno de los estudiantes que más destacó en la Gran Magia Festival. Pero después de terminar de escuchar su juicio, Julius la cuestiona, y dice que Will no es capaz de lanzar ninguna magia, por lo tanto, terminará estorbando más en el calabozo que ayudando, y en cuanto a Sion, también cuestiona la idea de Liana. Sin embargo, Wignall dice que no tiene sentido que menosprecien a Will, ya que los dos fueron derrotados por él en el último evento, y además, Wignall explica que Will posee una fuerza inmensa, similar a la de los enanos, así como una agilidad que sus rivales, el de los monstruos. Y finalmente, les recuerda a Sion y Julius que sus varitas fueron derrotadas por la espada de Will, a pesar de que el niño aún no había refinado sus habilidades. Ante esto, Liana va directa al grano y le dice a Will que quiere usarlos para perfeccionar sus habilidades y escalar la torre. Y al escuchar esto, Will le recuerda que la facción del rayo confía en su progreso, por lo que no entiende por qué ella insiste tanto en algo que se puede hacer con más calma. En este, Liana explica que quienes permanecen en la academia son tratados como sobrantes, más aún en su caso, quien vino de la casa Owensaus, por lo que deberá lograr hazañas aún más sorprendentes para evitar que su familia sea olvidada. Y después de eso, todos deciden unirse al grupo, incluido Will. Y al día siguiente, Borkner informa que la práctica de los estudiantes se realizará en 10 días, y esta será la oportunidad perfecta para que obtengan una cantidad absurda de créditos de una vez. Sin embargo, Arward deja en claro que algunos estudiantes pueden terminar muriendo en el proceso, especialmente cuando se adentran más en la mazmorra, por lo que Arward les pide a todos que se pongan en su lugar y sepan hasta dónde pueden llegar. Y cuando llegan al calabozo, Colette decide ir con el grupo de Will aunque no la llamaron. Y en cuanto a los profesores, explican todo lo que los alumnos necesitan saber sobre la praxis, para luego comenzar el evento. Al encontrarse con Cariot, Lowell comenta sobre la celebración de la práctica de los estudiantes que se está llevando a cabo, y Cariot siente que representar a las varitas no parece tan apropiado. Después de todo, para él no hay nadie más adecuado que la varita del mismísimo emperador de la llama, Enkendi Wiseman. En cuanto a él, Wiseman pide al soberano de la luz. Sin embargo, Lowell dice que aún no ha regresado, ya que sigue en campaña. Y mientras tanto, la práctica de los estudiantes finalmente comienza, y Will afirma que aprovechará esta oportunidad para obtener resultados e ir a Elfie. Y cuando se
se encuentran con una plaga de hormigas escarlatas, Will nota que los magos son débiles en el combate cuerpo a cuerpo, por lo que se coloca al frente de los monstruos, para servir como vanguardia para su equipo. Sin embargo, Wignail lo interrumpe, y dice que Lyanna puede encargarse sola de estos monstruos con facilidad. En esto, la chica atraviesa todo el ejército de hormigas escarlatas con un solo ataque, y al presenciar este ataque, Will queda asombrado, y Wignail le explica que los Owensau son de un linaje de caballeros, y en el caso de Lyanna, ella es una rareza entre los magos, pues es experta en el combate cuerpo a cuerpo. Y mientras termina de limpiar el área, Lyanna dice que no está allí para luchar por créditos, sino para avanzar más rápido que cualquier otro grupo. Y mientras tanto, Will tiene un recuerdo de su pasado, cuando Borkner le dio una lección sobre la magia más vital que existe en la mazmorra. En este caso, el hechizo de búsqueda es el más importante que todo explorador debe dominar. Después de todo, pueden usar este hechizo para detectar enemigos y otras anormalidades en el área, siendo esta una magia indispensable para los magos que recorren la mazmorra. De vuelta al presente, Will es atacado por otra hormiga, pero Julius logra salvarlo a tiempo, y dice que solo está estorbando de esta manera. Will se da cuenta de que no es capaz de percibir a los enemigos tan rápido como sus compañeros de equipo, y entonces deduce que Julius está usando magia de búsqueda para acceder a un área más grande de la que sus sentidos pueden recorrer solos. Ante esto, Will comienza a preocuparse, porque a este ritmo, los otros estudiantes acabarán con todos los monstruos antes de que él pueda matar a una sola criatura. Pero a medida que avanza por la mazmorra, Will logra matar a un enemigo, pero poco después, Wignail usa su magia y mata a varios enemigos a la vez, dejando a Will en el polvo. Después de eso, Wignail va con Will y le dice que es una carga más grande de lo que imaginaba, pues además de no poder matar a los monstruos, también fue incapaz de cumplir su papel como escudo. Por lo tanto, Wignail dice que Lyanna cometió un error al llamar al chico al equipo, pero al escuchar esto, lo corrige y le explica que Will aún no ha tenido tiempo de actuar como escudo. Y además, Lyanna le sugiere a Will que muestre su verdadera fuerza contra aquellos enemigos que valen por 5, por lo que no ve problema en que sea una carga por ahora. En este punto, Julius se opone a lo que ella está diciendo, y dice que Will seguirá retrasando al equipo. Después de todo, ni siquiera sabe cómo usar Fetch, la magia más básica de los exploradores de mazmorras. En cuanto a Will, se da cuenta de que los demás estudiantes usan sus varitas para recolectar maná de los monstruos muertos, para que sus superiores puedan verificar cuántos monstruos mató cada estudiante, solo consultando los registros de sus varitas. Pero en el caso de Will, no tiene forma de absorber estos rastros de maná, por lo que todo lo que puede hacer es llevar los restos de los monstruos que mató, porque solo así puede dar fe de que realmente mató esa cierta cantidad de monstruos. Y viéndolo aparentemente decaído, Coyette le pregunta si está bien, y Will le dice que sí. Después de todo, él siempre supo que las cosas serían así. Sin embargo, todavía está dispuesto a ayudar al grupo en algún momento. Pero incluso diciendo estas hermosas palabras, en la práctica, Will continúa quedándose atrás, debido a las habilidades superiores de sus compañeros. En esto, Will comienza a sentirse como un simple caballo de batalla, y que es incapaz de intervenir para ayudar en nada. Mientras avanzan por la mazmorra, Lyanna mira su reloj y nota que ha pasado un día desde que comenzó la praxis de los estudiantes, por lo que les pide que se tomen un descanso para descansar un poco. Wignail nota que el lugar es algo peligroso y construye una fortaleza de fuego con su magia de ilusión, evitando que los monstruos se acerquen. Mientras se acomodan, Lyanna le pide a Will que le entregue las raciones que le dio anteriormente, pero cuando es el turno de Wignail, el estudiante le pide a Will que deje las raciones en el suelo y se vaya. Después de todo, no lo considera digno de tocarlo o incluso acercarse demasiado a él. Y al oírlo decir estas cosas, Coyette reprende a Wignail y le recuerda que todos están en el mismo grupo, por lo que debería respetar más a sus compañeros. Sin embargo, Wignail afirma que ellos solo son magos mientras que él es un elfo, una raza superior. Por lo tanto, la única persona que considera digna es solo Lyanna. Y al ver que esa pelea se intensifica, Will le pide a Coyette que se calme. Después de todo, él entiende bien cómo los elfos pueden
pueden ser insufribles, debido a su origen como talentosos usuarios de magia. Y hablando de eso, Will recuerda que la propia reina elfa está a la cabeza de una de las facciones de vender magia, lo que hace que los egos de los elfos se eleven aún más. Y después de que terminan de comer, Lyanna comienza a hablar sobre los próximos pasos que darán a partir de ahora. En este caso, su objetivo prioritario es el Naverus Luminoso, un monstruo que vale 110 créditos. Sin embargo, solo hay un monstruo de ese tipo en toda la mazmorra, y para llegar a él, necesitarán avanzar hasta el 10º piso. Dicho esto, Lyanna revela que ella creó ese grupo con el único fin de matar a Naverus, pues al derrotar a este monstruo, podrá demostrar una gran hazaña para la torre. Y al escuchar esto, Wignail deja en claro que no piensa abandonar la misión, sin embargo, le cuestiona si realmente deberían ignorar a los demás monstruos e ir directo al objetivo principal. Ante esto, Lyanna explica que esto es lo mejor que pueden hacer. Después de todo, ella quiere desafiar a Naverus en plena forma, con sus reservas mágicas intactas, y después de matarlo, podrán conseguir a los demás monstruos sin apresurarse tanto. Y mientras tanto, Will se arrepiente de haber logrado solo obtener 5 créditos. Sin embargo, ve este desafío a Naverus como una forma de llegar a Elfie con mayor facilidad. Y cuando llegan al 10º piso, Julius nota varios cadáveres de monstruos esparcidos por el lugar, y deduce que todo esto es obra de algún otro grupo. Sin embargo, Wignail dice que esa sería la opción menos probable. Después de todo, tomaron la ruta más corta hasta allí, saltándose incluso los campamentos base, por lo que no hay forma de que ningún otro estudiante pudiera haber llegado tan lejos como ellos. Mientras hablan entre ellos, Will analiza los cadáveres y nota que esos monstruos fueron asesinados solo con fuerza bruta, sin ninguna magia involucrada. En cuanto a Lyanna, ella continúa su camino hasta llegar a la cámara donde está Naverus. En el camino, Will nota un silencio absoluto en la mazmorra, dando la impresión de que incluso es falso. Luego, finalmente llegan a Naverus, y Lyanna les pide que usen buscar. Sin embargo, descubren que el jefe ya ha sido asesinado por alguien. Entonces, Will recuerda la clase con el profesor Borkner, donde le explicó sobre la limitación que tiene buscar. En este caso, esta magia no sirve para detectar trampas inteligentes. Después de todo, los magos pueden usar la magia ocultar para volverse inmunes a buscar. Dicho esto, Borkner informa que existe un tipo de monstruo capaz de escapar del hechizo de búsqueda. Y recordando esto, Will mira hacia arriba y advierte a todos sobre el monstruo, y poco después, Naverus finalmente despierta y hace que todo el suelo se derrumbe. En eso, todos alrededor escuchan el estruendo causado por el impacto del combate, y luego, Will y Wignail son arrojados lejos, a un área aún más baja que el 10º piso, fuera del territorio académico. Mientras tanto, Julius y Sion son arrojados al 11º piso, y Lyanna y Collette también son arrojados lejos de los demás. Collette nota que la cabeza de su amiga sangra, pero Lyanna la tranquiliza, diciendo que solo fue golpeada por una roca durante la caída. Por lo tanto, Lyanna afirma que deben preocuparse por reunirse con los demás, de lo contrario, la mazmorra los matará tarde o temprano, y esto también se aplica a Will. Y mientras tanto, Wignail comienza a ser bombardeado por malos recuerdos en sus sueños, donde varias personas lo menosprecian, diciendo que ni siquiera es capaz de controlar ilusiones con alguna habilidad real. Y al final de las humillaciones, es descartado por el Ennor, por ser considerado una desgracia sin talento. Y luego de que despierta, Will intenta acercarse para ayudarlo, sin embargo, se enoja nuevamente con Will, diciendo que no está autorizado a tocarlo. Pero aún así, Will dice que no puede ayudarlo al ver su brazo todo lastimado. Sin embargo, Wignail dice que es capaz de realizar primeros auxilios de emergencia en sí mismo, momento en el que Will se da cuenta de que las cosas serán más difíciles de lo que esperaba, pues además de que su compañero está herido, también han perdido sus suministros médicos y casi todo su equipo. Por lo tanto, Will deduce que solo podrán resistir 2 días más, pero al recordar las condiciones extremas en el piso 11, reajusta su deducción a solo un día de supervivencia. Y tomando esto en consideración, prioriza encontrar a Collette y los demás. Sin embargo, Wignail dice que lo mejor que pueden hacer es esperar el rescate. Pero al escuchar esto, Will afirma que si se quedan quietos, solo acelerará
sus muertes, y además, con Naverus en el 10º piso, cualquier ayuda tardaría mucho más en llegar a ellos. Y mientras tanto en el 8º piso de la mazmorra, Elisa le informa al profesor Borkner de las muertes de los profesores, y además, dice que no sabe la situación desde el 9º piso hacia abajo, sin embargo, deduce que también cayeron en el mismo caos que el 8º piso. En esto, Borkner nota que algo anda mal en la mazmorra, y entonces, el profesor Arwer corre hacia él para informarle que la praxis de los estudiantes ha sido cancelada debido al alto riesgo de esas anomalías, por lo que llama a Borkner para que vaya a la mazmorra a ayudar a controlar la situación allí. Y mientras tanto, Will nota a Wiggnall usando su magia de búsqueda y le sugiere que evite hacerlo por ahora, para evitar que se agote. Sin embargo, le grita a Will, diciendo que no pueden darse el lujo de ser emboscados nuevamente. Después de todo, ya que están en el piso 11, su atención debe ser redoblada. Will sugiere que usen sus habilidades juntos para que siempre puedan caminar por la mejor ruta donde no habrá muchos monstruos. Y al verlo tan tranquilo, Wiggnall le pregunta cómo puede ser tan despiadado. Y entonces, Will le explica que para poder subir a la torre, necesita tomar créditos a la fuerza, y precisamente por eso, investigó todo lo que pudo sobre la mazmorra, y además, ya ha practicado quedarse atascado en diferentes pisos más de 100 veces, lo que le ha permitido ganar buena experiencia en esta área. Y en medio de la conversación, son rodeados por una horda de cerdos espirituales demoníacos, también conocidos como Jerjesa. Ante esto, comienzan a pelear, y Wiggnall se sorprende al ver cómo Will se mueve con precisión a pesar de que está en peligro. En cuanto a él, Wiggnall intenta usar magia de fuego ilusorio para ahuyentar al monstruo, lo que termina por no funcionar muy bien, y al ver esto, Will lo salva a tiempo de ser golpeado, y luego le explica que los Jerjesas no tienen ojos, por lo que las ilusiones no funcionan en ellos. Ante esto, Wiggnall se siente avergonzado. Sin embargo, Will intenta revivirlo, diciendo que es un elfo talentoso. Sin embargo, afirma que Will está teniendo una visión equivocada de él, ya que Wiggnall se considera un fracaso al igual que Will. Y recordando cuando Helene lo abandonó, Wiggnall se siente un completo fracaso, y además, recuerda que él es el único que sigue en la academia desde hace más de 6 años mientras que los demás elfos, sin excepción, ya han subido a la torre. Dicho esto, recuerda la frase que le dijo Helene, sobre que él era una desgracia para su especie por no tener ningún talento, y en cuanto a su magia de ilusión, también fue maltratada por los demás elfos, por ser una magia que solo crea fantasmas inmateriales. Después de todo, con esta habilidad, solo puede montar un espectáculo vacío, ya que no puede derrotar a ningún enemigo con sus ilusiones. Y al escuchar esto, Will queda confundido. Después de todo, Wiggnall es tratado por todos como uno de los 3 mejores estudiantes del año. Sin embargo, Wiggnall explica que aquellos que permanecen en la academia son tratados como sobras, lo que lo convierte en un mago inferior. Y mientras tanto, Lyanna comenta brevemente sobre las calificaciones necesarias para ascender a la torre, y dice que ya ha presenciado la partida de muchos estudiantes talentosos, pero en su caso, Lyanna siente que es una de esas estudiantes que nadie quiere. Y al verla menospreciarse tanto, Collette le recuerda que es considerada una excelente maga por todos, hasta el punto de ganarse el apodo de Miss Perfecta. Sin embargo, Lyanna le explica que ese estatus solo aplica para ella dentro de la academia. Después de todo, ya ha visto a otra chica escalar la torre antes que ella a pesar de que ambas están en el mismo año. Por lo tanto, Lyanna cree que los estudiantes inferiores nunca pueden esperar estar a la altura del verdadero talento. Y mientras tanto, Wiggnall explica que aprendió a sentirse inferior de su hermana, una niña llamada Helene, quien fue criada con él en su tierra natal. En este, Wiggnall describe la vida que tuvieron en el pasado, donde él siempre la apoyó, y creyó que podía hacer esto por siempre. Y después de un tiempo, Helene se convirtió en una mágica vendedora, lo suficientemente fuerte como para crear Kingsword, y como una forma de intentar llegar a ella, resolvió seguir intentando lo mejor que pudiera por su cuenta, pero por más que lo intentara, Wiggnall seguía sintiéndose un fracasado, por lo que confiesa que comenzó a menospreciar a otros magos todo este tiempo solo para ocultar sus propias deficiencias. Y al escuchar esto, Wolsanray dice que los dos son muy parecidos. Sin embargo, Wiggnall interpreta esto como una forma de intentar consolarlo, y luego, le pide a Will que lo deje atrás, porque de la forma en que es, Wiggnall solo será un peso muerto para Will. Sin embargo, Will se niega a abandonarlo, y promete que lo protegerá hasta que pueda valerse por sí mismo nuevamente. Y mientras tanto, Collette explica que entiende el sentimiento de Lyanna de no pensar que es lo suficientemente buena para llegar a la torre. Sin embargo, afirma que hay un niño que sigue esforzándose por lograr este sueño
sueño incluso cuando es ridiculizado por no tener talento, y si este niño escuchara la forma en que ella se menosprecia, se reiría de todo. Después de un rato, Wignall finalmente logra levantarse, y luego, continúa a través de la mazmorra junto a Will, enfrentándose a enemigos muy poderosos. Y cuando ve a Will derrotándolos continuamente y en un abrir y cerrar de ojos, Wignall se asombra y se pregunta cuántas batallas consecutivas ya ha librado Will para llegar a este nivel. Y cuando la pelea termina, Will se dirige a él para ver cómo están las cosas. En esto, Wignall se pregunta por qué el chico aún insiste en protegerlo y no lo abandona como lo hizo su raza. Y luego, Will afirma que él no es un elfo malvado, por lo tanto, no ve ningún problema en protegerlo. Y en medio de la conversación, son sorprendidos por un sonido estridente que viene de algún lugar. En esto, Wignall intenta usar su búsqueda para saber de dónde proviene ese sonido, sin embargo, no logra detectar nada. Y al escuchar esto, Will se da cuenta de que esa es la mazmorra misma dando lugar a los monstruos. Y justo después de decir esto, son atacados por un grupo de monstruos, los cuales son conocidos como Valkars, que en este caso, son un tipo especial y específico de monstruos de ese piso, los cuales valen 11 créditos al ser derrotados. En este, Wignall explica que los ataques físicos no tienen efecto contra los cuerpos en llamas de los monstruos, y además, también son muy resistentes a la magia, lo que los convierte en un enemigo natural de los magos, al punto de ser considerados un enemigo peligroso incluso para la torre. En este, Will dice que lo único efectivo contra estos monstruos es la magia de ilusión de los elfos, por lo tanto, Will le explica toda la situación a Wignall, y le pide su ayuda. Después de todo, él no es capaz de enfrentarse solo a ese monstruo. Sin embargo, Wignall le recuerda que su magia de ilusión es defectuosa, e incluso si intenta usarla, ella cree que su magia fallará. Will lo consuela, diciendo que está bien cometer errores, porque a diferencia de los genios, ellos necesitarán cometer muchos errores si quieren avanzar. Pero al escuchar esto, Wignall sigue inseguro sobre intentar usar su magia, ya que tiene miedo de matarlos en el proceso. Will le asegura que no morirán, ya que comparten un sueño que él pretende cumplir, por lo que Will le asegura que no morirá hasta que se encuentre con Elfie en la torre. Y al escuchar esto, Wignall recuerda cuando Will dijo que tenían algo en común, y aunque comparten el mismo sueño, Wignall siente que siguen siendo muy diferentes, debido a la motivación que tiene Will y él no. En esto, decide actuar, pero al atacar a los Valkars, su magia no funciona, y entonces, los monstruos atacan a Will en represalia por el intento de ataque que sufrieron. En esto, Will le pide a Wignall que siga intentando atacar a los monstruos. Después de todo, él todavía cree que es capaz. Pero al escuchar que alguien cree en él, Wignall queda confundido, ya que incluso su propia raza se ha dado por vencida con él, considerándolo una desgracia. Con eso, Wignall confía en la confianza que Will le ha dado, y promete que no lo traicionará, y con eso, logra atrapar a los Valkars en su magia de ilusión, formando un árbol gigante en el camino. Y al ver esto, Will se da cuenta de que finalmente ha logrado usar su magia de manera eficiente. Y en cuanto a Wignall, se disculpa por su anterior rudeza, ya que ahora considera a Will un guerrero digno de respeto. Y al oír esto, Will confiesa que siempre ha considerado a Wignall un guerrero respetable. Dicho esto, toma uno de los objetos mágicos fabricados por Rusty, llamado el mapa del buscador, y explica que al poner un poco de su sangre en un trozo de papel, se crea automáticamente un mapa. Y al ver que Will llevaba consigo objetos tan útiles, Wignall se da cuenta de que el chico no estaba simplemente deambulando al azar. Pero además de eso, Kiki también es capaz de recordar los olores de Collete y Sion, por lo que mientras sus huellas permanezcan en el lugar, aún podrán llegar hasta ellos. En esto, Kiki ubica la dirección exacta de donde están los dos y señala el lugar a donde debe ir Will. Y mientras tanto, Julius pide agua. Sin embargo, Sion le explica que este es un recurso preciado, por lo tanto, no debe usarse descuidadamente. Y entonces, Sion le sugiere a Julius que use su propio hielo para crear agua, evitando así que desperdicien los pocos recursos que tienen. Pero al escuchar esto, Julius se irrita, y le recuerda que su magia también es un recurso que no puede desperdiciarse de manera tan frívola, y además, dice que ya está usando la búsqueda todo el tiempo, por lo que le es imposible usar su magia para otras cosas. En eso, Sion lo ve gritar, y dice que si tiene la fuerza para cambiar su voz, seguro es capaz de hacerse un vaso de agua. Y mientras dice esto, los dos comienzan a discutir, cuando de repente, son sorprendidos por un grupo de centinelas malvados. Y al verlos en ese piso, Julius nota que esos monstruos son un tipo de engendros en masa, y entonces, lo asocia como obra de ese monstruo que vieron en el 10º piso. Sion entonces toma la delantera y le pide a Julius que lo ayude proyectando sus clones de hielo, pero al verlo pensando en enfrentarse a todos esos centinelas, Julius intenta detenerlos y dice que no pueden enfrentarse de frente a todos esos monstruos, por lo que Julius sugiere que huyan
huyan del lugar lo antes posible. Sin embargo, Sion sigue yendo hacia los centinelas mientras se lamenta de haber sido humillado por Will. En esto, va tras los monstruos prometiendo convertirlos a todos en cenizas. Y mientras tanto en la entrada de la mazmorra, los demás estudiantes salen corriendo gritando desesperados, cuando de repente, uno de los estudiantes cae al suelo en medio de la carrera, quedando atrás con los malvados centinelas. En ese momento, el profesor Arbor aparece justo a tiempo, y mata a todos los monstruos en un instante. Y habiendo hecho eso, ordena a los instructores y guardianes que evacúen a los estudiantes al 6º piso de inmediato. Y de repente, Borkner aparece en el lugar para recoger a Arbor. En esto, Arbor pregunta por los demás estudiantes, y luego, Borkner informa que la mayoría de ellos no habían pasado el 8º piso. Sin embargo, una pequeña parte de los estudiantes lograron pasar y adentrarse más en la mazmorra, en este caso, el grupo de Liana, y según la información que obtuvieron, Arbor cree que se dirigían a enfrentarse al guardián del 10º piso. Y como este piso es sumamente amplio, Arbor dice que buscarlo será una tarea casi imposible. Sin embargo, Borkner afirma que él ya sabe dónde están. Después de todo, él es capaz de localizarlos a través del cristal de Kiki, y según el cristal, indica que el grupo está en el piso 11. Y mientras tanto, Liana le dice a Coyete que llevan 16 horas caminando por ahí, y además, casi se les acaba la comida y el agua. En esto, Liana se disculpa con Coyete, pues cree que ella es la responsable de ponerlos en esa situación de riesgo, ya que los llamó allí solo para que pudieran ayudarla en sus ambiciones. Pero al escuchar esto, Coyete dice que el problema en realidad es el monstruo del 10º piso que los puso en esa situación, y además, Coyete le recuerda que fue ella misma quien se puso en esa situación al ir al calabozo incluso sin ser invitada, y al ver su esfuerzo al intentar consolarla, Liana le agradece, y en cuanto a Coyete, sigue confiada, creyendo que Will lo salvará, y mientras tanto, Wignall nota la presencia de un mago cerca de ellos, y luego, siguen la presencia, y se encuentran con Sion y una pila de cadáveres de santos malvados debajo de él, y al pasar junto a Will, Sion lo saluda amablemente como siempre, llamándolo perdedor, y Will a su vez, sonríe y muestra felicidad al ver que Sion está con vida, y luego, pregunta por Liana y Coyete. Sin embargo, Julius dice que solo están él y Sion en esa zona, por lo tanto, pensó que los dos estaban con ellos. Luego, los dos continúan su camino por la mazmorra, cuando de repente, se encuentran cara a cara con el profesor Bruno, y luego Marce se dirige también al lugar, dejando a las chicas confundidas sobre lo que está sucediendo. Ante esto, Coyete pregunta quiénes son los dos, y Bruno entonces los etiqueta como villanos comunes que buscan destruir el cielo falso. Y al escuchar esto, Coyete interpreta el cielo falso como la gran barrera de la magia Vander, y si logra derribar la barrera, causará una calamidad general. Y habiendo explicado su objetivo, Bruno intenta atacarlos. Sin embargo, Will logra salvarlos a tiempo, pero al poco tiempo, Bruno lo hace volar con sus ataques, y luego, Marce interrumpe la pelea, diciendo que tienen cosas más importantes que hacer. Pero antes de irse, Bruno usa la magia secreta de transporte de la reina maga para traer al monstruo desde el 10º piso hasta el lugar. Y este fue otro video. Si te gustó y quieres más videos como este, suscríbete, deja tu me gusta y hasta la próxima.